Monse Alejandra Ibarra, que tiene por título Rediseño curricular, ¿por dónde empezar? Gracias. Ale, Claro. Bueno, me gustaría presentarles a Ale. Bueno, la llamamos con mucha confianza a Ale porque ella es egresada de aquí de la escuela, de la opción de física, y ha trabajado desde entonces en cuestiones de física educativa. En estos momentos es docente en la UPM, una escuela de nueva creación en el instituto, y es doctorante en el programa de física educativa que se imparte en CICATA. Su proyecto de tesis es precisamente rediseñar, debido a la experiencia que ya tiene trabajando ella en su unidad, y de los detalles que tienen los programas académicos. Su proyecto de tesis es una propuesta de rediseño de una materia. Entonces, todo lo que ella ya ha investigado en toda su experiencia, se me hace que es muy importante para nosotros que estamos intentando en primera vez, yo creo que en la escuela, hacer un rediseño de este tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que la invitamos y bueno, pues ya les doy la palabra. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, buenos días a todos. Profesores, agradezco mucho la invitación y como mencionó la doctora, pues lo que les voy a mostrar es un pequeño resumen de algunos elementos, herramientas o situaciones que les puede ayudar a distinguir una forma adecuada de plantear un rediseño curricular. Vamos a ver las siguientes cosas. Vamos a ver primero qué es el currículo o plan de estudios. De manera más general sería currículo, qué es una competencia, cómo se construye una competencia, y les voy a presentar una herramienta que en particular me ha ayudado y ha ayudado a algunos otros programas de estudio a plantear la jerarquización adecuada de sus elementos, ya sean de temas o de competencias. Y finalmente algunas referencias por si alguien desea consultarlas. Ok, empezamos con qué es el currículum. Y pues lo voy a dejar abierto. Entonces, ¿quién le gustaría empezar? ¿Qué es el currículum? ¿Qué entienden por currículum? La tira de materias. Ok, la tira de materias, ¿algo más? El diseño es, digamos, física y matemáticas. Programar los semestres, las materias, e ir escribiendo los programas. Okay. Todo eso es el diseño curricular, Correcto. objetivos y todo eso. Ok, el maestro mencionó algo importante, ¿no? No solamente las materias, también incluye el orden en el que se van a ir presentando, ¿no? Porque eso tiene que ver tal vez con la forma en la que se conectan. De manera general, tenemos diferentes lecturas de diferentes autores que nos señalan qué es el currículum. Y tenemos que dejar de distinguir el currículum. Un favor, ¿podríamos abrir mejor el PDF ahí en cabina? Está en la misma USB. Porque veo que se está desconfigurando. Sí, porque si no, pues voy a empezar a marear cuando se desconfiguren las presentaciones. ¿Lo avanzo igual con el control? Ok. Ok, entonces, ¿qué es el currículum? Pues el currículum nos dice una organización de qué debe ser enseñado y aprendido. Entonces aquí no solo son los temas, también tiene que ver la parte del orden que vamos a implementar. Por otro lado, por ejemplo, encontramos que Osorio Villegas 2017 nos dice que es un conjunto de situaciones y experiencias. Entonces, eso es algo importante. El currículum no van a ser solamente los temas. Por ejemplo, cuando yo incluyo laboratorio, el hablar de cierta práctica que está asociada o de que tiene que haber un proyecto, también habla de experiencias. No es nada más dar temas, sino empezar a integrar experiencias que al alumno le permiten interiorizar lo que nosotros queremos que aprenda. Por otro lado, Stabat 2016 nos señala que es un instrumento dinámico que articula las competencias. Y aquí empezamos a ver que los autores nos hablan de competencias, que es el siguiente punto que vamos a ver. Entonces, un currículum no solo son los temarios, ¿ok? O los temas que voy a enseñar. También es importante que incluyamos cuáles son las competencias que yo espero que el alumno desarrolle en el plan de estudios.
En particular, mi definición favorita es la de Lech 2012, porque nos dice que el currículum deja de ser una cosa y es más que un proceso, es una promesa pública. Y eso es algo importante. Cuando yo hablo de un currículum o un plan de estudios, no es solo una serie de temas que le di a alguien, y en particular en la universidad es una serie de habilidades, competencias, conocimientos que le di a alguien para que vaya a hacer algo. ¿Para qué? Para que en nuestro caso sea un físico, sea un matemático que esté ejecutando ese conocimiento en el mundo real, en un contexto, en una empresa, en la industria, siendo docente. Entonces no son solamente una lista de temas. Es importante que empecemos a ver que además de la lista de que vamos a saber mecánica lagrangiana, que vamos a ver Bernoulli en el laboratorio, cómo el estudiante integra eso para poder aplicarlo afuera. Por eso esa es la promesa que le estamos haciendo. Cuando alguien entra a una carrera, tiene una idea de que el plan de estudios me dice un perfil de ingreso, me dice una tira de materias, pero no es porque nada más sé recitar las leyes de Newton, no, es porque sé implementar esas situaciones a algo asociado a lo que se supone que está orientada a mi carrera. ¿Puede ser un poco más clara en eso de que es una promesa pública? ¿Qué incide? En este caso queda muy abierto, pero es ese punto de que si yo al alumno le di un plan de estudios, es una promesa de que él se supone que cuando egrese, por haber cubierto el nivel mínimo de conocimientos exigido en la carrera, tiene la capacidad de ejecutar algo con ese conocimiento. ¿Profesor? Sí, quería comentar que también es una responsabilidad institucional. O sea, en ese sentido, no es de un solo lado. Es una responsabilidad institucional garantizar que lo que se promete se va a cumplir. Por eso, pero también ¿dónde queda la función social? Ahí no he mencionado de la función social, o sea, la escuela de física y matemáticas o cualquier otra carrera tiene su razón de ser socialmente, y ahí cuando hablas de currículum no lo mencionas. Adelante, profesor, ¿qué más cree que deberíamos considerar? Sí, o sea, deberíamos de considerar, pues, la situación actual, o sea, porque un currículum tiene que considerar las necesidades de un país. Claro. Y si aquí formamos físicos y matemáticos es porque se necesitan, ¿va? Y eso socialmente es lo importante. Y todo esto es el agregado, eso es lo agregado. Pero si perdemos de vista lo que realmente queremos de la carrera o queremos que el estudiante aprenda, pero socialmente estamos perdiendo de vista lo importante, según para mí. ¿Sí? Porque muchos, ahorita se está haciendo la modificación aquí en la escuela y muchos profesores piensan que simplemente es agarrar las materias y volverlas a sellar y eso no es hacer un rediseño es replantearse la problemática original. Sigue sirviendo la escuela de física y matemáticas para el propósito social que se requiere. Claro, en ese aspecto eso es algo importante, profesor. De hecho, la idea de esta diapositiva es que dejáramos de pensar el currículum como una lista de temas. Y precisamente tal vez sería un agregado importante, de hecho pues podríamos agarrar y considerarlo porque ciertamente sí es un factor importante. La parte que quería llegar con esto es precisamente eso, tenemos que dejar de pensar el currículum como simplemente darle una lista de temas al alumno, porque no es solo una lista de temas. Y justamente el por qué estamos enseñando algo o para qué lo estamos enseñando es algo que también se modifica. Cuando nosotros estamos considerando esta clase de temas hay que tomar aspectos como por ejemplo, ¿cuál es el modelo educativo? ¿Por qué? ¿Qué me dicen los modelos educativos? Los modelos educativos me dicen por qué enseñamos y no siempre se ha enseñado por las mismas razones. Un ejemplo muy burdo y sencillo. Newton hacía física. ¿Y Newton hacía física por la misma razón que nosotros? No, yo hago física y porque me gusta, pero porque quiero un sueldo para pagar mi renta, ¿no? Newton no necesitaba pagar su renta. Newton todo eso lo hizo por amor al arte, no necesitaba un sueldo ni pagar impuestos como me los cobra Mirsat, ¿no? En cambio, yo ya necesito que sea una cosa laboral. Entonces, es diferente hacerlo en algún momento que algunos científicos adinerados lo hacían por amor al arte, ahora que es un oficio, ¿no? Entonces, sí importa mucho todos esos aspectos que van a ir cambiando. Incluso el Politécnico, ¿por qué se funda? El Politécnico se funda bajo esta idea de la expropiación petrolera, necesitamos a ciertas personas preparadas en ciertos temas. Eso que pasó en 1934, 36, no es necesariamente la misma realidad y ese sí es un aspecto social. Entonces sería importante considerar la realidad social, pero lo importante es eso, que dejemos de asociar el currículum simplemente con que vamos a tener temas. No es solo tema. Preguntarnos qué temas enseñamos, para qué los enseñamos, ¿no? Y justamente de ahí tenemos, bueno, el profesor quería comentar algo. Sí, nada más para
complementar un poco lo que mencionaba el profesor de contexto social. Pienso que de alguna forma, bueno, lo que se ha estado haciendo ahorita de los perfiles de ingreso, de egreso, incluso la misión y la visión de la escuela que se han estado replanteando en sesiones pasadas, tiene que ver un poquito con eso, con el contexto social en el que nos estamos desarrollando actualmente. Y también, pues este que es el trasfondo bajo el cual quiero pensar que Lynch mencionaba que el currículum es una promesa pública, ¿no? Se puede considerar como una promesa pública en el sentido de, bueno, el contexto nos dice, el contexto social nos dice que necesitamos a estos profesionistas para estas tareas, y entonces el currículum ya se empieza a volver una especie de compromiso de que efectivamente los profesionistas, al cursar todas esas materias, pues ya pueden desempeñar las tareas que el contexto necesita. Sí, sería un poco por ahí, ese punto de para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, creo que queda claro que la mayoría sí tenemos ya disasociada esa idea, ¿no? Currículum no es solo una lista de temas, tiene que incluir más cosas. En particular, una cosa que tiene que incluir, por la forma en la que está actualmente nuestro modelo educativo en el IPN, son las competencias. Y de hecho esa es una pregunta compleja, ¿qué es una competencia? ¿Alguien me podría decir qué es una competencia? Es algo que nos impusieron. Así fue, así nos impusieron. A partir de un momento empezaron a hablar de competencias. De hecho. Antes no enseñamos con ese criterio de competencias. El estudiante tenía que resolver sus problemas, aprender cálculo bien, y se acabó el problema. Competencia, nunca la he entendido, siempre que he pedido una explicación de qué es una competencia, la ponente no sabe o no quiere decirnos qué es una competencia. Okay. Entonces, sería mejor que usted nos dijera qué es una competencia para usted, para que nos quede claro, porque hasta el momento, después de 10 años, seguramente, a mí no me queda claro qué es una competencia, ¿eh? Y por qué tenemos que enseñar de esa manera de competencias. Ok, profesor. De hecho, sí vamos a abordar un poco hacia eso. ¿Profesor Alfredo? Sí. Perdón, profesor. Sí, la definición de competencia es todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe desarrollar un alumno, justamente dentro del contexto de la parte educativa. Es decir, antes usualmente solamente eran conocimientos, es decir, el profesor vaciaba toda la información, el alumno lo único que hacía era repetir textualmente lo que decía el profesor, y bueno, esa era la parte que dice, ¿no?, de la educación tradicional. Y actualmente no solamente son conocimientos, y lo acabas justamente de mencionar cuando se explicó la parte de currículum. Es decir, que no solamente el alumno tendría que desarrollar conocer, ¿no?, sobre lo que es la parte profesional, sino que pueda desarrollar otro tipo de habilidades que curiosamente muchos de alguna manera lo hemos desarrollado como en algún momento como profesores, ¿no? Al momento de que hacemos alguna pregunta y tratamos de escuchar a los alumnos, o que trabajan en equipo, en el caso de los laboratorios, ¿sí?, que tengan que ponerse de acuerdo y demás, son de ese tipo de habilidades que son necesarias, ¿no? Bueno, yo hasta ahí dejo mi intervención. Gracias. Gracias. Perdón, el profesor, no conozco su nombre. Ole. Yo lo entendería como lo que sabe hacer el alumno en sentido de conocimiento, saber hacer, saber conocer, y la parte actitudinal, o sea, cómo es el alumno. Ok, eso es importante. Aquí en la parte de competencias vamos a tener justo un problema con lo que acaba de mencionar el profesor. Un detalle que pasa muchas veces cuando vamos hacia las ciencias educativas, que se acercan a las ciencias sociales, es que no necesariamente hay una definición homologada. Yo puedo agarrar y preguntar cuál es la segunda ley de Newton, y la podríamos plantear desde momento o la podríamos plantear desde aceleración, ¿no? Pero todos podemos agarrar y preguntar aquí en China y me van a dar una definición equivalente, o yo podré hacer una equivalencia, ¿no?, utilizando derivadas temporales. Pero ¿qué pasa? El detalle es que cuando yo me acerco a estos conceptos no hay una definición para todos, no hay una definición homologada, y eso es lo que hace que esta clase de temas a veces sean confusos, porque dicen, es que en un curso me dieron una definición y en el libro dice otra, pero es porque hay muchas, ¿ok? Yo aquí les puse ejemplos de algunas para que intentemos precisamente intentar abstraer una idea, pero ciertamente no hay una definición única aceptada por todos los autores. ¿Profesor? Sí, disculpa la interrupción. Bueno,
Menciona ahorita que no hay una definición consensuada de competencias, pero se supone que el currículum va a estar construido en competencias. Bueno, creo que todos aquí sabemos la importancia de las definiciones. Si en principio no hay una definición como tal, ¿cómo podemos garantizar que el diseño curricular que vayamos a sacar va a cumplir con las cosas en términos, o mejor dicho, si no tenemos como tal la definición de competencias, si no hay un consenso que nos va a decir que efectivamente todo va a estar Va a estar claro, ok, eso es algo importante. Ahorita le doy la palabra al profesor. Aunque no tenemos una definición única de competencias de manera internacional, como si lo podríamos tener de un concepto en física, eso es una realidad de las ciencias sociales, hay variaciones de definiciones. Sí hay una definición aprobada por el POLI en los manuales de la reforma, el volumen 12, que es la que de hecho se las voy a presentar ahorita, y hay ciertos instructivos que nos maneja el POLI que nos dicen cómo vamos a construirla. Entonces, aunque no hay una definición internacional, vamos a explorar ahorita cómo lo han hecho en el proyecto TUNIC Latinoamérica, vamos a mostrar algunos ejemplos y les voy a mostrar cuál es la estructura que se espera que ustedes tengan al momento de rediseñarla, ¿ok? No porque todas las universidades tengan que hacer eso, pero el POLI sí tiene ciertos lineamientos que hay que seguir para ello. Entonces, ahorita estamos explorando las ideas generales, pero sí lo vamos a sentar a cierta estructura que debe tener una competencia, de dónde sacamos los verbos, cuáles son las taxonomías que considera el POLI que hay que usar. Entonces, no se preocupe, sí, yo sé que eso es confuso y precisamente no me parece anormal como maestro tener esas dudas, porque todo lo que he podido aprender de esto ha sido precisamente para mi tesis doctoral. Entonces, yo específicamente me tuve que poner a revisar todo eso, pero el POLI sí nos los dice. Nada más que a veces pues hay que checarnos los manuales o revisar cosas, y si yo voy y tomo otro curso, incluso aquí dentro del mismo POLI puede que me dé una definición diferente, pero ¿a cuál nos tendríamos que pegar? A lo que nos dicen los manuales, ¿no? Entonces eso sí se va a resolver, o a intentar resolver. Profesor. Digo, mire, competencias se empezó hace como, no sé, en el POLI hace como 15 años. Y de 15 años para acá ha sido un fracaso, completo fracaso. Aquí en la escuela lo podemos ver. Yo tengo un grupo de quinto semestre. No saben nada de nada. No saben ortogonalidad, no saben determinantes, no saben nada. Entonces, enseñarnos a los estudiantes con competencias, mejor hubiera sido enseñarles de acuerdo a la forma tradicional. Usted se aprende esto y hace estos 20 ejercicios, y si no, no pasa. O sea, eso de competencia, hay una cosa importante. Al no quedar una definición clara, pues estamos otra vez, volvemos a caer en lo mismo. Solo un detalle, aquí no se enseña por competencias. No, de hecho en la UPIEM, en la SPER, no se enseña por competencias. No sé por qué nos habla de competencias, si aquí no lo vamos a aplicar. Porque en el rediseño ahora sí lo tienen que implementar, profesor. Pero yo no diría que esto se diseña siguiendo solamente ese modelo. Profesor Arias. Sí, creo que nos calmamos. A ver, tú llegas o te apoyo dando la palabra. Mejor profesora, porque no ubico el nombre de todos los profesores, que ahorita le di al maestro Arias. Profesor Arias y luego el profesor. Sí, mire, yo lo que entiendo más o menos como competencia fue en la época cuando Ramón Salat fue director. El instituto pidió así que se escribieran todos los programas de estudio con un párrafo de competencia. O sea, el profesor, ¿qué tiene que hacer para tal tema? Más o menos cómo lo tenía que desarrollar. Claro, como fue tan así espontáneo, él casi se puso a hacer la mayoría, pero sí logramos, varios de nosotros logramos hacer algunos programas en ese sentido, de que el profesor, qué es lo que tiene que enseñar y más o menos cómo lo tiene que enseñar. Algunos ya hasta pedían que pizarrón y que todo eso, ¿no? Pero ya esos eran extremos. Yo llamaría eso que estaba trabajándose en competencias. Queremos que el alumno sea competente con estos y estos conceptos enseñados de esta y esta forma. Así estuvieron esos programas, así estuvieron escritos. Yo escribí 2 programas en esa forma, ¿sí? Sí, hay varios programas. De hecho, bueno, no estoy segura que el plan curricular de aquí esté escrito ya en competencias, porque es del 90 y tantos, ¿no? Y según yo es después del 2003. Bueno, solo
agregar un poquito con respecto a toda esta cuestión. Digo, la STEM pues no ha cambiado la forma en la que hace las cosas. No estoy diciendo que de alguna forma se justifique el cambio, ¿no? Pero al menos algo que yo he notado, vaya, desde mis tiempos de estudiante, antes de la SFEM, durante la SFEM, incluso ya después, y que he visto a medida cómo van avanzando las cosas, son los cambios, tanto en el cambio social, ajá, como a nivel educativo. De hecho, por ejemplo, el último que salió fue la polémica del nuevo modelo educativo que se instaló hace apenas unos años. Entonces, a mí, como 20. no, de hecho yo vi uno más reciente. No, pero usted habla de la NEM, a lo mejor. Bueno, sí, o sea, pero vaya, lo que quiero mencionar es que la cuestión viene incluso de los niveles más básicos, porque, por ejemplo, yo recuerdo en el bachillerato nos enseñaron algunas materias de filosofía y ciencias sociales. De hecho, fui de las últimas generaciones a las que nos enseñaron eso. Entonces, como que se han venido quitando algunas cosas. Con esto no estoy diciendo que las tarde a cambiar, o quizás sí no lo sé realmente, pero es un hecho que los estudiantes llegan con una formación completamente diferente que nosotros recibimos. Y también, digo, entiendo un poco la justificación del profesor Germán, o sea, su molestia de que llegan los estudiantes y van avanzando y no van aprendiendo lo que se espera. Pero también es como de ok, quizás los estudiantes no están aprendiendo porque ellos han venido de una forma diferente, ellos han resuelto de una manera diferente. Y de por sí, la física y las matemáticas como se ven aquí no es igual a como se ven en niveles previos. O sea, encima tiene ese choque, ese cambio de paradigma, tanto en física como en matemáticas, y además un cambio de paradigma en cuestión de educación, pues pienso que eso también afecta mucho en su desempeño, en la manera como ellos asimilan el conocimiento. Digo, o sea, esto ya sin mencionar otras cuestiones un poco más preocupantes, como lo que se ha mencionado últimamente de que la capacidad de atención se ha reducido notablemente. Sí. O sea, yo lo que nada más quiero decir es que este problema no es nada más de carácter educativo, que tenga que ver como tal con la definición de competencia y todo eso, incluyen muchísimos otros factores. Claro. Yo estoy de acuerdo con el profesor, que incluyen muchos otros factores, y también yo cuando empecé a conocer las competencias me di cuenta que muchas cosas de las que había hecho son competencias, pero no sabía cómo se llamaban. Entonces les pido que permitamos que haya avance y seguramente van a detectar cosas que hacen en su práctica docente que son competencias. O sea, no estamos aislados de las competencias. Entonces, pues vamos a continuar. Ok. Bueno, les puse aquí varias definiciones, pero podemos destacar algunos de ellos. Por ejemplo, Ramírez nos dice que viene de competere, que significa que es competente, eres responsable de algo. ¿Quién es el que es responsable? El alumno. Quiero que el alumno genere competencias, que se haga responsable de su conocimiento. Pero también el profesor. Claro, el profesor desde luego, pero en este caso yo maestro, desde la responsabilidad institucional que supone que tengo, estoy intentando generar cosas para que el alumno asuma su responsabilidad, ¿no? La capacidad de responder a diferentes situaciones, la capacidad de enfrentar con la selección adecuada de conocimientos. Hay autores que nos hablan de que el generar competencias mejora la empleabilidad o nos da éxito después de la educación. Aquí no estamos diciendo que no vamos a enseñar los temas. Hay que enseñar los temas, hay que saber cálculo, hay que saber hacer demostraciones. Eso se tiene que hacer porque si no, no tendremos los conocimientos mínimos para ser un físico y matemático. Pero hay que tener a veces más cosas. Si yo solo tengo la lista de conocimientos, pero no sé cómo usarlos, no sé cómo aplicarlos, no conozco otras herramientas, entonces, ¿de qué sirve que yo pueda recitar todos los temas si jamás puedo hacer nada en la industria? Necesito poder implementar mi conocimiento. En algunos rediseños o renovaciones curriculares corresponden a cambios sociales y el concepto de competencia se deriva del contexto empresarial. Precisamente, ¿por qué se genera este concepto de competencias? Cuando nosotros tenemos que la Unión Europea empieza a homologar su opción de empleabilidad, ellos se dan cuenta de que necesitan que, sin no importar si yo estudié en España o si yo estudié en Polonia, si yo tengo un grado de ingeniero, significa que puedo hacer lo mismo.
todos los ingenieros que hayan tenido el mismo grado en la Unión Europea tienen que poder hacer lo mismo. ¿Cómo garantizo yo eso? Pues hay que homologar planes de estudio, pero más importante que homologar planes de estudio hay que garantizar que todos los estudiantes tengan la misma capacidad de resolver problemas o de aplicar su conocimiento. Entonces, ¿de dónde surge la idea de competencias? La idea de competencias surge que no quiero solamente conocimientos, quiero personas que puedan aplicarlos, implementarlos y que tengan otras habilidades más allá. De hecho, en realidad, en lugar de pedirles menos, lo que le vamos a pedir a los estudiantes con las competencias es más. Te estoy pidiendo que tengas la capacidad de hacer una demostración, de hacer un cálculo, pero además que puedas trabajar en equipo, que puedas exponerlo, que sepas redactar un reporte. Entonces no estamos pidiendo menos, estamos pidiéndoles que su conocimiento tenga la capacidad de aplicarlo. ¿Ok? Ahora, hay algunos referentes importantes, como es el proyecto Tuning. Y bueno, como nos señala, pues el POLI pues incluye en la reforma la parte de competencias. Hay algunos autores que nos señalan diferentes tipos de competencias, básicas, genéricas, cognitivas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo lo tengo no es nada más saber trabajar en equipo, también es el punto de poder hacer una abstracción o poder tener un lenguaje formal. Esas cosas que se les pueden pedir a los estudiantes. ¿Es aquí? Ok. De manera general, el POLI sí nos señala cuál es la definición de competencias que usa. Esto lo hace en el Manual para el Rediseño, volumen 12, si mal no me equivoco, y cita la definición de Perron, 1999, y nos dice que es la capacidad de actuar de manera eficiente con un tipo definido de situación, capacidad que se apoye en los conocimientos, pero no se reduce a ellos. Entonces, sí hay conocimientos, sí están los temas que se le pide al alumno, pero tiene que haber algo más allá de solo la lista de temas. Nos dice que para enfrentar una situación de la mejor manera posible, generalmente vamos a hacer uso y asociar varios recursos cognitivos complementarios. Entonces, vamos a ver ejemplos de esto con el proyecto Tuning Latinoamérica. El proyecto Tuning Latinoamérica, después de que Europa empieza a hacer esta homogenización, ¿cómo lo hacen? Se juntan maestros de todas las universidades, se juntan con personas de la industria y empiezan a preguntarse, ¿qué necesita hacer un ingeniero? Bueno, hoy estoy, por ejemplo, con ingenieros, perdón, soy maestra de ingeniería, entonces pues, lo refiero mucho hacia allá. Y necesito verificar que todos los ingenieros sepan hacer lo mismo, ¿ok? O algo equivalente. En este caso, en 2004, en la reunión de seguimiento del Espacio Común de Enseñanza de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, América Latina ve que Europa empieza a hacer esta homogenización. ¿Por qué es esta homogenización? Porque la industria y la globalización se lo piden. No, pero si México no tiene casi industria, ¿qué vamos a hablar con los o sea, ¿qué tiene que ver aquí los? Sí tiene industria. ¿Qué industria? ¿Qué tiene automóviles? Se tiene industria chiquitita. Automóviles no es cierto, no hacemos automóviles. Importamos las partes, las vamos aquí y lo vendemos, pero no hacemos autos. ¿Qué otra? Tenemos a lo mejor la petrolera y la eléctrica, eso sí, a lo mejor. Pero fuera de esas, algún poco la química, pero fuera de eso, ¿qué tenemos? Bueno, yo en este caso lo puse como un ejemplo para la industria, profesor, por llamarlo industria, Por ¿no? eso, pero es que el tuning en eso se basa. O sea, nos vienes a dar algo que ya está muy superado, el tuning ya está muy superado. ¿Por qué partir de un modelo extranjero, muy extranjerizante, que no me queda claro de dónde salió el tuning? Sí, de Europa, pero no sé exactamente de dónde, porque, pero ya está muy superado. O sea, ¿por qué no nos enfocamos al problema mexicano, o sea, a lo nacional? De hecho, es que esto es lo importante. Estamos dando ejemplos, profesor, acerca de cómo se ha implementado para que veamos qué es lo que se espera de competencias, porque ahorita voy a mostrar la lista de competencias que se esperan para un físico. En este caso, eso es algo muy importante. Por ejemplo, esta reunión que estamos haciendo ahorita comentando es precisamente para eso. Cuando se hizo el proyecto Tuning, se invitó a todas las universidades. De México, creo que no participaron ni 10 profesores. La mayoría de la UNAM. Y no es lo mismo la realidad de la UNAM y del POLI. Eso es una cosa que es importante. Y es justamente por eso que es importante que estas discusiones no las tome decisión solo un profesor. Cuando hacemos estas actividades colegiadas, nos permiten ver la realidad que a veces algunos no vemos. Incluso puede ser el punto de que yo considero que un físico hace tal cosa y me diga, no, mire, yo también trabajé en esto, o tengo un alumno que hizo tal proyecto. Y precisamente eso es importante, porque cuando yo lo hago tan generalizado, a veces estoy perdiendo partes de mi realidad, que usted mismo señaló, ¿no? La realidad social.
En este caso, esto solo va a ser un ejemplo, porque quien va a establecer estas competencias no nos vamos a basar en Tuning. De hecho, Tuning no sigue la estructura que el Poli pide. Pero sabiendo que las competencias son que le voy a pedir al alumno más en otros aspectos, de ese modo ustedes podrán plantear como academia en algún momento en su discusión colegiada cómo hacer esas competencias, precisamente intentando orientarlas a que sea una realidad para sus alumnos. Incluso el rediseño curricular se tiene que hacer cada tantos años porque no es lo mismo la realidad en la que estudiamos nosotros que en la que están viviendo nuestros alumnos. Es muy diferente su realidad, la cantidad de herramientas, los conocimientos o lo que pide la vida laboral es diferente. Entonces hay que ir ajustando la realidad en la escuela. Profesor. Sí, y esa justamente esa realidad que quise apuntar esto, ya hay que dejarnos un poco la cuestión de solamente ver hacia el interior. Estamos en una forma globalizada, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y tenemos que compararnos con otros países, no con, en este caso, un estado u otro estado. Estamos en la parte de globalización, ya tenemos años con eso, por cierto. Entonces ya no debemos de tener otra visión diferente, ¿sí? Ciencia de datos están haciendo nuestros alumnos, por ejemplo, mismos de la física y matemática. Entonces hay que abrirnos esos espacios. No, es que ciertamente es una realidad. Yo, por ejemplo, señalaré mi caso, hace 6 años que egresé de aquí, y yo recuerdo que solo llevé una programación. El nivel de programación que me dieron, comparado con el nivel de programación que requiero como profesionista, es muy diferente. Tal vez incluir más lenguajes, incluir programación en el laboratorio, programación en la parte de teoría. No es que a fuerza todos tengamos que hacerlo, pero podría ser una herramienta útil considerando la actualidad, profesor. Mira, lo que pasa es que yo creo que la forma en la que se empezó, yo respeto mucho lo que hablas, Alejandro, pero el punto es, ¿qué es lo que estamos pensando el resto? Y creo que eso es lo que está chocando. O sea, yo creo que podría seguirte con la plática sin problema. El problema que tenemos es un poco nuestra propia historia. Si tenemos un plan de estudios que se originó en Berkeley, que lo adoptamos por los 70s, y que no lo hemos cambiado, hay algo que está mal. ¿Sí? Ahora, si alguien dice, vamos a ver solo hacia adentro, ¿cómo vamos a competir? O sea, tenemos que estar muy abiertos. Y yo creo que no solo las competencias es la única manera de abordar la forma de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Es que ese es el punto. El Poli decidió irse por competencias, pero no es la única forma. Yo creo que la discusión sería más rica si todos supiéramos las formas alternativas que hay como para presentar algo más coherente. Y por último, yo diría que también abordar el problema desde lo social, pero hablando de habilidades blandas. Eso primero nos formula las necesidades de por qué cambiar. ¿Sí? O sea, algo que no contemplábamos en la escuela hace 30 años, ahora está rebasado totalmente. Tenemos que empezarlo diferente. O sea, piensen, hace 30 años no pensábamos en lo social en absoluto. De hecho, no lo pensamos, y perdona que me tarde un poquito, no lo pensamos. Vean qué dice nuestra escuela que debemos, cuáles son nuestras obligaciones, y no las cumplimos. Una de ellas es formar docentes para todo el país, para que la matemática se enseñe bien. ¿Lo hacemos? Pues entonces, miren, todavía antes de meternos acá, tenemos que revisar qué sí hacemos de lo que ya dijimos que íbamos a hacer. Pero en fin, no quiero polemizar, solo lo que quiero decir es respetuosamente que no es la única manera de hacer las cosas en enseñanza-aprendizaje. Pero sí hay que tomar mucho en cuenta que hay habilidades blandas que hay que desarrollar en nuestros estudiantes. Y yo diría, igual que dijiste, no sé por qué Europa, porque tenemos cosas más cercanas, ingenieros de Norteamérica, así se llaman. Si quieren, lo primero es ingenieros de Norteamérica. O sea, tenemos un modelo semejante al de Europa, más cercano, 80% de posibilidades están aquí. Pero sí, yo creo que tenemos que también tener una apertura. Yo los invitaría a que tengamos una apertura, escuchemos la propuesta, y siempre va a ser limitada porque lo que nos está diciendo es, miren, el Poli decidirse por competencias. Ese es el punto. Es que si nos vamos a realidades, como planta docente tenemos una realidad.
que es que tenemos que hacer un rediseño. Y ese rediseño debe de cumplir con el manual, debe de cumplir con el modelo institucional. No somos una isla, aunque así nos comportemos, no somos una isla aparte de de todas las demás escuelas del Poli. Entonces se debe de cumplir aquí también el modelo institucional, que ya está establecido el procedimiento. Bueno, pues nos da ni modo. ¿Cuál ¿no? es el modelo Ni modo. institucional? Por competencias, profesor. Y No quiere y decir yo creo nada que competencias. esta es un esfuerzo para entrarle a conocer herramientas que nos puedan permitir entrarle a la siguiente etapa que ya tenemos encima, que es precisamente el rediseño de los módulos, de las materias, de las secuencias didácticas que nos tenemos que enfrentar. Efectivamente, no es el único modelo, pero es el que tenemos que aplicar. O sea, parece que ni modo, ¿no? Perdón, el profesor Arias pidió la palabra primero. Sí, miren, yo quisiera ya poner las bases sobre los pies en la tierra. Para poder hacer esto, la escuela necesita grupos colegiados, los cuales ya quedaron totalmente cancelados. Ya no hay reuniones de academia. La única que se hacía en matemáticas ya no se hace. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un rediseño con trabajo colegiado? ¿Cómo va a ser? Con una política educativa que emane desde la autoridad y que dirija para que los profesores vengamos aquí y nos pongamos a trabajar. Eso es lo que necesitamos. Sin eso, todo lo demás nada más van a ser sueños, van a ser promesas, ideales que no se van a cumplir. Estamos así. Así es la realidad. Que no Mire, lo puso. mire, aquí el problema es que como que usted está encajonada al proyecto del Poli. Yo creo que aquí, yo esperaba aquí encontrar una discusión un poco más abierta. La escuela tiene 50 años y de los 50 años ha formado, fíjese, Creo que 65. bueno, 65 ya estoy ya. Y le aseguro que ha preparado un montón de gente. Y gente que está en la industria, gente que está en el gobierno, gente que está en el extranjero, todos, y también desempleada. Y no sabíamos que existía, y nunca nos educaron con este modelo. O sea, también tiene usted que sopesar que lo anterior ha de haber sido muy interesante porque salían mejor los estudiantes. Ahora nos viene usted a hablar de competencia cuando no han demostrado, el Politécnico no ha demostrado que las competencias están funcionando. ¿Cuál es la evaluación? Yo siempre les pido, a ver, denme la evaluación de los últimos 10 años de competencia en las vocacionales, aquí en algunas profesionales. ¿Cuál es la evaluación? No hay evaluación, porque eso es una costumbre muy mexicana, no se evalúa. ¿Ah? Entonces, yo creo como el profesor que deberíamos de ser un poquito más abiertos. Permítame. Y además, aquí la escuela nunca, como dice la profesora, nunca hemos seguido al pie de la letra lo que nos dictan, porque aquí tenemos nuestra propia forma de pensar. Y si la profesora quiere seguir el lineamiento de la escuela, del Poli, bueno, pues que lo haga en otra escuela, porque aquí la gente piensa, aquí la gente decide qué hacer. Ya sabemos cuál es el problema. Por eso decide qué hacer y no, si me amarra usted y me pone una camisa de fuerza donde me dice que es por competencias, nadie le va a hacer caso. Mira, Germán, vuelvo a repetir lo que les tenemos esa chamba aquí en la escuela. No nos están pidiendo opiniones si lo queremos hacer, de qué manera lo queremos hacer. Ya no, eso ya pasó hace 20 años que se implementó el modelo educativo. Hace 20 años y la escuela no hizo nada. Ahora sí o sí tiene que salir y lo que salga. Y si no nos preocupamos por aprender, aunque sea el modelo por competencias, ¿tú crees que vamos a aprender más modelos si ni siquiera queremos aprender el institucional? Entonces, yo te pido por favor
que sí, la plática va sobre competencias, entonces yo te pido por favor que que dejemos que Ale siga su tú dijiste hace rato que no sabías que era una competencia y la niegas y la niegas y la niegas. Sí, pero Entonces se me hace una es que contradicción. ella empezó con una pregunta Se me hace al una público. Como empezó con tuya. una pregunta al público, dice que el público también le puede hacer preguntas. Claro. Entonces, La competencia es ser director general. o sea, Pero bueno, yo creo que tenemos Ok, que seguir. a ver, profesor. Maestra. Sí, Ale, déjame, hay gente que también quiere intervenir, ahorita contesto, ¿sale? Pero quiero que lo tomen así. Ale nos viene a hacer un favor, nos trajo un regalo, nos está exponiendo lo que ella está aplicando para el rediseño. Nosotros le pedimos que viniera. Inaplicable aquí. Entonces, Aquí no se puede hacer eso. entonces nosotros No le hay pedimos, modo. profesor, nosotros le pedimos que viniera y que nos comparta su experiencia. Ella no viene a convencernos de nada. Ella nos viene a explicar a los que estamos interesados cómo lo está llevando a cabo y si nosotros lo tomamos, que nos sirva de experiencia. No nos viene a convencer de nada. Es una invitada, nos está haciendo un favor y esperamos que los que quieran tomar ese regalo, pues lo aprovechen. ¿Quieres contestar algo? no, ya, Gaby, con eso que dijiste está bien. Ok. Gracias. Bueno, a ver, sí me gustaría lo que mencionó la maestra Leo resaltarlo. Yo no quiero que ustedes usen competencias. El reglamento dice que tenemos que usar competencias. Insisto, lo puede revisar en el manual 12, publicado, lo puede ver en la biblioteca, está la copia del manual, señala que hay que hacerlo. Ahora, una cosa importante porque puede ser confuso. El modelo por competencias no les está diciendo cómo se imparte su cátedra. No es lo mismo las estrategias de enseñanza en el aula que el modelo educativo, ¿ok? El modelo educativo me está diciendo para qué enseño y ahí es donde estamos usando las competencias. Si yo voy a usar aula invertida, enseñanza con pares, voy a utilizar por proyecto, por problemas, eso es algo diferente, eso no lo dice aquí. De hecho, nosotros en el plan de estudios podemos incluir esa clase de estrategias didácticas. Yo no les estoy diciendo cómo hacer sus estrategias didácticas. Lo que estamos haciendo va hacia la parte administrativa. ¿Cuál es esa parte administrativa? Tener un documento que sin importar quién sea el docente, le diga los lineamientos, las metas, hacia dónde necesito que el alumno aprenda, ¿ok? Y eso está institucionalizado, no lo podemos elegir. En algún momento el poli hará una reforma y pasará a otro modelo y tendremos que aprender el otro modelo. Y entiendo el punto y las ventajas de lo que se ha hecho en la SFEM. Soy egresada de aquí. Pero no es el punto de lo que se ha hecho bien, es el punto de tal vez cosas extras que podemos incluir y que nos permiten que los alumnos tengan mejores herramientas para la empleabilidad. Profesor. Sí, bueno, yo quería hacer, porque este tipo de debate siempre lo escucho y muy en el sentido, parece como la pregunta de qué es mejor, la experiencia de los profesores o la juventud de los alumnos. Al final creo que tratar de determinar cuál es el mejor modelo, cada quien va a hablar desde su perspectiva, cada quien va a querer que el rediseño tenga las materias que uno tiene, pero yo creo que el punto de inicio o de partida para un rediseño, pues sí comienza debatiendo entre todos, profesores, pero también alumnos, también egresados, también empleadores. O sea, es verdad, el modelo constructivista, el modelo humanista, pues sí pone a la persona en el centro, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué quiero que sepa el alumno, no? Pero esa es la opinión del profesor. Si yo me voy al caso de alumnos, como todos lo fuimos, pues yo llegué también con una promesa, ¿no? Vas a aprender esto y voy a salir esto, ¿no? Yo veo mucho, lo viví yo en la carrera, no la de física, ingeniería matemática, que ya por ahí de quinto, sexto semestre, ya todos estaban decepcionados de esa promesa. O sea, a mí me prometiste que iba a aprender esto, que iba a saber esto, y después, es que el profesor no enseña, es que el profesor no da clases, y todos esos vicios que percibimos. Ahora lo veo desde el punto de vista del profesor, y pues sí me encuentro con una realidad, ¿no? O sea, el rediseño, uno debe considerar también lo que piensa el alumno y el egresado. Y dos, sí es cierto, o sea, el modelo constructivista pues nos enseña qué es lo que debería, o sea, el deber ser, ¿no? Lo que debería saber el alumno. Pero la realidad es que también fragmenta mucho el conocimiento.
al momento de evaluarlos, pues una competencia no es lo mismo que evaluar otra, ¿no? O sea, como veo que tú sí sabes hacer y tú no. Entonces también atomiza mucho y forma mucho a los profesionistas en el sentido de nada más para trabajar. Tú iniciaste ahí con lo que hacía Newton en el principio, ¿no? Por el gusto, ¿no? Y a veces nosotros como profesores, ya que estamos acá recibiendo un sueldo, también hay que decirlo, pues sí queremos que el alumno lo haga por amor al arte y por conocimiento. Cuando el alumno a lo mejor sí está pensando, oye, pues yo lo necesito para el trabajo, ¿no? O sea, este modelo está basado en eso, ¿no? Formar profesionistas para el trabajo, pero sí tiene, o sea, sí tienen en el sentido de saber hacer, saber conocer, saber ser, o sea, sí tiene mucho valor considerar lo que dice el alumno. Y desde nuestro punto de vista, pues también nosotros tenemos que ver las ventajas que tienen los otros modelos, ¿no? O sea, pensemos a lo mejor el modelo conductista, el enciclopedista, el academicista, como es el que se está, pues al menos lo que estoy escuchando aquí, pues sí también tiene la parte rigurosa que hace que el alumno le agarre amor también a la materia y no nada más lo piense, es que es para trabajar, ¿no? Y también no romper esa promesa con los alumnos, ¿no? O sea, al final nosotros somos personas y vamos a estar aquí un ratito, pero somos cambiables. A lo mejor nosotros pensamos, es que mi materia se debe dar así siempre, pero lo que perdura, lo único que va a perdurar aquí es el Politécnico. Las personas estamos, las instituciones perduran. Las personas cambiamos, la institución va a perdurar para siempre. Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, iniciar con esta discusión hacia los profesores del modelo por competencia, pues sí nos ayuda a entender por qué esa idea de que el alumno también hay que considerar. De hecho, sí, las propuestas, o lo que nos indica la teoría de rediseño curricular, es que hay que considerar a los empleadores y a los egresados. Ahí no se considera a los alumnos que están en ese momento porque muchos desertan y muchos todavía no han orientado muchas cosas, pero sí, de hecho se pide egresados con 2 años, porque precisamente tienen poco de haber salido y han vivido la realidad reciente de la escuela. Y sí es importante, porque justamente un estudiante es el que le puede decir, es que me faltó que me enseñaran esto, como yo lo hice hace un momento, y le señalé, a mí me faltó que me enseñaran lenguaje Python, y que tuviese muchas más programaciones que solo la única que llevé en tercer semestre. Porque mi realidad cuando estudié mi posgrado en astrofísica es que estaba muy atrás comparado con mis compañeros de la UNAM. Mis compañeros de la UNAM sabían hacer cosas que me impactaban en programación y yo sabía escribir hola mundo. Entonces, esa es una cosa que, por ejemplo, si uno toma en cuenta, los egresados recientes pueden decir, ¿significa que hay que quitar física teórica? No, significa que podría ser útil agregar una programación 2 para los físicos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Entonces, sí, profesor, es importante tomarlos en cuenta. Digo, a los alumnos no se les considera por eso, a los que están en curso, curso, refería a los pero egresados, ¿no? O sea, sí hay que el tomar en alumno cuenta. egresado, pues ya tiene más criterio para saber. Y es que justamente van a actualizarse, ¿no? O sea, mi realidad de punto los era egresados. que realmente estas discusiones solamente se le pregunta al profesor, ¿no? O sea, por ejemplo, los trabajos de rediseño es, oigan, profesores, ¿qué debe saber el alumno? Y el profesor, desde su punto de autoridad o muy pontificado, dice, el alumno debería saber esto, esto y esto. Y luego le preguntamos a los egresados, no, es que eso nunca me sirvió, ¿no? O sea, yo llevé geometría diferencial y pues es otro día que no la uso y no está en eso. Entonces sí es cierto, o sea, las cosas cambian, ¿no? O sea, las tendencias ahorita han cambiado. A lo mejor lo que nosotros siempre nos genera problema, pues es que el nuevo modelo dice, es que tú nada más eres un facilitador del conocimiento y tú nada más le vas a transmitir el conocimiento al alumno y él va a ver cómo lo construye y hace lo que deba, ¿no? Pero al momento de decirnos, oye, pues tú ya como profesor ya no tienes la función de antes de esa visión de autoridad y demás, porque ya tiene el alumno muchas herramientas. También hay que considerar que nosotros tenemos que evolucionar hacia esas nuevas tendencias y el rediseño debe ir hacia eso, ¿no? O sea, particularmente creo que las competencias sí responden a una realidad social, ¿no? Pero también no debemos dejar de lado todo esto que a veces los profesores queremos defender, pues que es a lo mejor la parte conductista que sí tiene también sus ventajas, ¿no? La parte de que el alumno sepa, a veces la memoria la sataniza mucho, pero que el alumno sepa de dónde tener el conocimiento disponible, le funciona. Entonces, pues una combinación de todos los modelos es el criterio donde uno ya aplica, pero sí el marco en que se engloba, que es un modelo educativo politécnico, constructivista, competencias, humanista, centrado en la persona, pues está bien en el sentido de lo que va la tendencia ahora, ¿no? Pero sin perder ese criterio global, tanto del docente como del egresado y del empleado, porque si no también pues no pensamos más que pues en nuestra zona de confort. De hecho, esa es una figura que pasa mucho. Cuando se hace un rediseño y se considera a los empleadores, entonces nos hablan de todas esas habilidades que muchas veces no se generaron. Trabajar en equipo, saber dirigir, saber redactar un reporte. Porque no quiero solamente
físico matemático o un ingeniero en matemáticas que sepa hacer los cálculos y que jamás los sepa comunicar al equipo de trabajo. Entonces, ¿para qué sirve que los cálculos estuvieran bien si no los puede transmitir? Y eso entonces ahí es donde empiezan a venir las habilidades blandas que necesitamos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito verificar la redacción de mi reporte de laboratorio. Yo tengo que ver que en algún momento tal vez haya una exposición en el curso para que se vea lenguaje corporal, tono de voz, etc. ¿Eso significa que todas las clases van a ser así? No. Significa que es importante empezar a considerar eso porque en su vida laboral necesitan saber hacer esas cosas. El profesor mencionó que nosotros tenemos en nuestro perfil generar profesores. Saber hablar en público es un requisito de un profesor. ¿Y cuántos a veces de los estudiantes tienen pánico escénico? Y no sé qué porque ahora tenga que ser profesor, pero entonces en algún momento hubo alguna actividad, alguna acción o experiencia de aprendizaje que lo llevase a aprender esas habilidades. Porque ¿qué va a pasar? Va a ganar el premio Nobel y cómo va a ir a dar una conferencia a explicar su progreso, ¿no? Entonces eso es importante y es ahí donde empezamos a ver esas cosas. Voy a cambiar de diapositiva. Aquí lo que tenemos son las 27 que propuso. Profesor Arias. Sí, mire, ¿por qué vine yo? Porque yo vi rediseño curricular. Entonces yo creí que iba a tratarse sobre el rediseño de nuestros programas. Porque hay dos materias donde yo quiero opinar. Profesor, en ese aspecto... Permítame. Está la materia de geometría analítica en primer semestre con vectores. A ver, díganme qué profesor va a enseñar la geometría analítica ya con vectores. ¿Cómo va a explicar la parábola, la hipérbola? ¿Cómo va a explicar, cómo le va a meter eso en dos? Está cálculo 3 en tercera dimensión con vectores. Pero hay profesor, un profesor que lo han puesto a dar cálculo 2, que no da nada de cálculo. Mis alumnos que les di el año pasado estadística, su profesor no les dio probabilidad. Lo único que la estadística, la distribución normal es la base, nada más les dijo hay una campanita así. Esa es la realidad de nuestra escuela. Esa es. Yo a mis alumnos les digo, a este profesor, no tomen porque con él sacan 9 o 10. Que van a tener ahí la coreana que ya debe de haber salido y sigue conmigo otra vez en quinto semestre en probabilidad. Entonces, son problemas, sí, pero yo lo que vengo es a eso. Discúlpenme, pero yo vengo a eso. Profesor, lo que yo voy a explicar en esta conferencia, profesor, lo que yo voy a explicar en esta conferencia son herramientas. Porque muchos de ustedes... Pero esas herramientas nosotros no las podemos utilizar porque no tenemos las condiciones. No tenemos las condiciones, discúlpenme. Profesor, aquí está Paul, que es la cabeza ahorita del rediseño. La conferencia es, como bien dice, cómo empezar. No vamos a ver aquí el mapa curricular. Pero en competencia no vamos a empezar. Permítame. No vamos a ver el mapa curricular porque... No es porque llevan revisión. No es... Se llama diferente, se llama rediseño curricular. Aquí no vamos a ver el mapa de la escuela, porque eso se está haciendo en las academias. Aquí yo no sé de su academias ya. Yo no sé de su academia, pero esta es una reunión de academia física experimental. Yo metí esta plática en la orden del día. Sí hay reunión de academia. Entonces, de su academia no lo sé. No, en matemáticas no hay pero academia. este no es el foro. Este no es el foro para tratar asuntos que se deberían de tratar en su reunión de academia. Pero discúlpenme, el título me trajo así. Sí, o sea, y me da gusto que Entonces venga. fue un engaño. No es un engaño porque nunca dijo... No, es una propuesta inviable. Entonces, aquí estamos para que Ale nos comente, nos dé ideas de cómo empezar. Quizá tengan otra percepción que es válida,
pero este no es el foro. Aquí venimos a escuchar, a tratar de ver qué nos sirve de lo que nos está proponiendo. Usted dijo que es física experimental, entonces que se dedica a los físicos experimentales. Tampoco. Aquí se hizo en general porque es información que todos debemos de conocer. Aunque no les guste las competencias, no va a haber otra forma de hacerlo porque ese son los Eso no es cierto. del Instituto Politécnico Nacional. Para que el rediseño se apruebe tiene que pasar por la DES y la DES se apoya en esos libros. Entonces, no va a haber forma... La DES no sabe nada. No va a haber forma de hacer el rediseño. Entonces, Pero breves, ¿no? Ya las intervenciones en breves, porque llevamos 1 hora y no llevan y la llegamos. mitad de Sí, la... de hecho, esa es la plan. Yo quiero sugerir Que avancemos. termine ella de Que los debatamos vecinos ideas, ¿no? y ya después si ya lo quisiéramos agregar. Sí, hacemos al final. Gracias. Gracias. Ok, eso sí es importante. Esta metodología no es propuesta por mí, es lo que tienen que cumplir. En particular, tal vez hay algunos profesores que sean expertos en el área y realmente no requieran la aportación que voy a hacer. Lo que estoy haciendo es una síntesis, porque yo lo sé como egresada en licenciatura en física y matemáticas. Estas cosas no me las enseñaron en general en la escuela. Bueno, sí, porque la maestra Luz tomé con ella didáctica, pero... Ni debería de enseñarse. Pero fuera de eso, el detalle es que somos docentes. Justamente a nosotros no nos dieron los conocimientos para poder ejercer nuestra profesión, que es la docencia. ¿Qué pasa? Vamos a cursos de capacitación intersemestrales, vamos a pláticas para que nos expliquen algunas herramientas que es normal que no sepamos, porque no las llevamos en ninguna de nuestras materias. Entonces, solo vamos a hacer esa síntesis para entender cuáles son las herramientas que les podrán servir. En el ejemplo de las competencias tuning, tenemos estas 27 competencias. Insisto, esto no me habla del temario, me habla de las otras cosas que el alumno tiene que poder hacer. Estas fueron homogenizadas entre todos los países latinoamericanos. México, insisto, participó con menos de 10 profesores y este tipo de actividades son abiertas cuando se convocan. Lo digo porque si en algún momento pueden participar, es útil conocer la perspectiva desde diferentes lados. Son las competencias que requiere un físico. Entonces, ¿dónde está la física? es que estos no son los temas, profesor, son las habilidades extras, además de obviamente saber cálculo, análisis vectorial, son las cosas extras que le tenemos que pedir al alumno fuera de los temas. Fuera de los temas, ¿qué debe de poder hacer el alumno? Por ejemplo, tener la capacidad de comunicación en un segundo idioma. En la actualidad es muy importante que los alumnos sepan hablar inglés. Los artículos se escriben, se publican, se leen en inglés. ¿Eso significa que voy a quitar cálculo? No, significa que sería importante pedir el inglés, como hacen en otras escuelas para poder egresar. Encuentro, por ejemplo, capacidad de investigación. Eso puede que sea un problema, ¿no? Actualmente los chicos ya ni siquiera lo buscan en Wikipedia, ¿no? Se lo piden a la IA y ellos ya no están haciendo el proceso, a veces ni verificando lo que se está diciendo. Eso no es saber investigar. La competencia 1. La 1, capacidad de abstracción, análisis y síntesis. ¿Por qué sería esta la primera? Porque eso lo debe de poder hacer un físico. Poder hacer una abstracción, un análisis, síntesis, da cuenta, no habla de un tema, no me dice termodinámica, pero son habilidades, en este caso de carácter cognitivo, que debe de poder hacer un físico. Nos señala, por ejemplo, capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, capacidad de organizar y planificar el tiempo, e incluso hay alguna capacidad crítica y autocrítica. Entonces, las competencias que tienen que incluir nuestros planes no son solamente los conocimientos, son también las cosas extras en base a la realidad social. Esto, siendo el proyecto Tuning, se tomó en cuenta las necesidades laborales que se dieron cuenta que tal vez faltaban a los físicos. Y esto porque este fue para físicos, pueden encontrarlo para arquitectos, para químicos, no sé si haya para matemáticos, no lo tengo presente, pero esto nada más es un ejemplo. Sí, sí, para los ingenieros. De hecho incluye también a los profesionistas de ingeniería física, pero al final de cuentas son cosas que necesitamos, habilidades interpersonales, capacidad de trabajar en equipo. Eso no significa que mi clase va a ser solo trabajar en equipo, pero necesito que se incluya esa clase de cosas. Ahora, ¿cómo se construye una competencia? Que es el tema que sí les interesa a ustedes porque tenemos que ver cómo son lo que nos pide el Poli que la estructuremos. Estas competencias, si se dan cuenta, pues ya son frases que me dicen hacia dónde tiene que ir el objetivo de lo que tengo que generar en la escuela. Pero, en particular, los manuales internos del Poli nos dicen que las competencias tienen que tener 3 elementos.
¿Cuáles son esos 3 elementos? Un verbo, ese verbo tiene que estar en infinitivo y tenemos que basarnos en las taxonomías que ahorita vamos a ver. Después de ese verbo tengo que tener un objeto de estudio y luego una condición de desempeño. El objeto de estudio en este caso sí está asociado a la parte disciplinar. En la parte disciplinar ustedes van a señalar, tengo que aprender campos vectoriales y escalares, tengo que aprender derivadas, tengo que aprender mecánica hamiltoniana, ¿ok? Aquí les tengo un ejemplo. Este es un ejemplo sacado de un plan de estudios que dice, analiza los vectores a partir de sus propiedades, operaciones, funciones y teoremas. ¿Cuál es mi verbo? Analiza. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Vectores. ¿Y cuál es mi condición de desempeño? Que tengo que hacerlo a partir de sus propiedades, operaciones, funciones y teoremas. ¿Okay? Este sí lo van a usar ustedes, porque cuando empiecen a revisar el temario y ya tengan su temario, por unidades hay que escoger una competencia. La unidad de competencia es como el objetivo. ¿Ok? Todos estos temas me están sirviendo ¿para qué? ¿Yo nada más quiero agarrar y recitar el teorema de Green? No, yo lo que quiero es analizar los vectores. ¿Cómo? A partir de que vi teorema de Green, ¿no? Creo que estoy confundiendo las materias, pero... ¿Sí? No, sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sí lo van a tener que hacer una vez que ustedes establezcan. ¿Ok? Porque al principio dijimos que había varios tipos de competencias, ¿cierto? Están las competencias cognitivas, las competencias sociales, las competencias, de hecho, como vamos a ver con Marzano, psicomotrices, las actitudinales. Entonces, aquí en este caso, a mí me gustaría revisar las taxonomías y que ahorita intentemos hacer un ejercicio. ¿Cómo plantearían ustedes una competencia? Porque si no tiene esta estructura, se los van a rechazar de parte de dirección general. No que de dirección superior, ¿no? La DES. Porque la DES pide esta estructura, ¿ok? Entonces tienen que garantizar que la forma en la que lo redacten sea esta. Entonces, para escoger el verbo, este tiene que estar en infinitivo, pero tiene que basarse en las taxonomías, ¿ok? Las taxonomías, Poli maneja varias, yo voy a señalar 2, que son de las que más se usan, que es primero la taxonomía de Bloom y luego la taxonomía de Marzano. La taxonomía de Bloom nos señala 6 diferentes niveles cognitivos en los que vamos desde un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior, ¿ok? Cada uno de estos niveles está asociado a algunos verbos, ahorita les voy a mostrar una tabla que los ejemplifica, y me va diciendo cómo el alumno tiene que ir subiendo para hacer cosas. Notemos que el nivel básico es recordar, y de hecho eso es algo importante. Actualmente a veces se descuida mucho el recordar, porque es bien fácil sacar mi teléfono y buscar cuánto era algo, ¿no? Cuando en realidad es importante que el alumno recuerde. Un alumno que no se sabe las tablas de multiplicar está perdiendo tiempo cuando es una operación que podría ser memorizada, ¿no? Entonces, recordar sí está, recordar es importante. Pero después de recordar está el comprender. Más arriba tenemos el aplicar. Dependiendo en qué literatura estén revisando, la taxonomía de Bloom tuvo una revisión, porque Bloom originalmente consideraba que el mayor peso era evaluar, y se canjearon estos entre crear y evaluar. Porque crear implica que yo pueda hacer todo lo anterior, ¿no? Si yo estoy creando un prototipo nuevo, tengo que recordar la teoría, comprender para qué sirve, aplicarla, analizar mis resultados, evaluar si mi proyecto está bien y al final creo un producto, ¿no? Dentro de estos niveles podemos encontrar tablas. En particular en internet pueden encontrar esta de la Universidad de Canarias, que nos va diciendo en cada uno de los niveles diferentes verbos. Esos verbos me ayudan a establecer cuáles van a ser mis competencias. En este caso, notamos que vamos de recordar a crear. Esta tabla la pueden encontrar en internet, de todos modos les voy a pasar al final un espacio de Classroom donde pueden consultarla. Puede ser útil porque aquí me señala algunas palabras clave que son verbos. Por ejemplo, si yo quiero que el nivel de mi objetivo, de mi competencia, sea aplicar, puedo ponerle identificar, calcular, usar, simular, ¿ok? Entonces, esos son los verbos con los que empiezo mi competencia, ¿ok? Una cosa importante es que los verbos tienen que ir creciendo conforme crece el semestre en el que está el estudiante. Entonces, en los últimos semestres, pues únicamente me voy a basar en estos. No porque el alumno ya no pueda hacer esto, pero yo ya no le voy a pedir al alumno como objetivo recordar. No me interesa que recuerde las leyes de Newton. Me interesa que aplique las leyes de Newton, ¿no? O que evalúe algo a partir de las leyes de Newton.
Entonces, de manera general, los primeros semestres, o sea, los primeros 3 niveles, tal vez semestres intermedios ya nos basamos hasta aplicar, analizar, evaluar, y los últimos estaremos incluyendo el crear, ¿no? Y eso tiene sentido. Yo que estoy esperando con los alumnos últimos semestres, no nada más que lo recuerden o lo calculen, que puedan agarrar e implementarlo, evaluarlo, hacer un análisis a partir de ese conocimiento. Por ejemplo, en materias como electrónica, creo que da el profesor Alfredo, ahí ya no estoy esperando que el alumno nada más calcule algo, ¿no? Espero que al final del semestre tenga la capacidad de generar un prototipo. Entonces, ahí yo ya me fui a poder crear algo, ¿no? O implementar algo. En particular, si llegan a usar esta tabla, además de estos verbos, aquí me dice acciones. Porque una cosa importante, posterior a que generen su plan de estudios es, bueno, ¿y ese verbo que me dijiste, cómo lo aplico en clase? ¿Qué le pido al estudiante? Si es calcular, creo que no tenemos problemas, ¿no? O sea, ¿cómo le pido al alumno calcular? Le pongo a hacer un cálculo. Pero ¿cómo le pido al alumno, por ejemplo, recordar? Pues no podría poner solo recordar, podría ponerle identificar. Por ejemplo, en química, si yo quiero agarrar e implementar una competencia que sea recordar las propiedades de la tabla periódica, ¿cómo sería la actividad? Identifica los diferentes conjuntos de elementos o sus propiedades en la tabla periódica. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja de esta tabla que les sugeriría es que aquí ya les da acciones o preguntas que les dice cómo plantear a sus estudiantes para garantizar que las actividades son congruentes con el nivel de la taxonomía que están pidiéndoles. ¿Okay? Entonces, hay algunas otras listas, digo en particular esta de la Universidad Canaria me parece muy amplia, que puede apoyarlos bastante, pero estos son los verbos que vamos a poner al principio. ¿Ok? Ahora, dentro de la taxonomía de Marzano, este es el diagrama general de la taxonomía de Marzano. La taxonomía de Marzano es posterior a la de Bloom y se basa en la parte cognitiva. En la parte cognitiva se basa en la de... Sí, la de Marzano se basa en la de Bloom. Es decir, para la parte cognitiva, que son los cálculos, el análisis, la creación, sí me puedo basar ahí en la parte disciplinar. Pero Marzano incluye otras dimensiones. Voy a cambiar el diagrama porque la verdad a mí me parece un poco confuso el de Marzano, para explicar los 4 niveles que considera. Esos 4 niveles son los siguientes. El primero es el nivel cognitivo, es decir, Marzano me dice que tengo que tener competencias cognitivas. Calcular, analizar, implementar teoría de conjuntos, teoría de nudos, etc. ¿Ok? Entonces, esta está asociada a la parte de los temas. Pero Marzano nos dice que hay otros niveles, además de los temas, que tenemos que desarrollar en las competencias. ¿Cuáles son estos? El nivel metacognitivo. El nivel metacognitivo es competencias en las que espero que el estudiante analice su propio proceso. Una habilidad metacognitiva que se puede esperar desarrollar en una clase de física es hacer el análisis de unidades. Cuando un estudiante hace el análisis de unidades, ¿qué es lo que está haciendo? Verificando su proceso. Cuando un estudiante agarra y toma un resultado y analiza si tiene congruencia o no, si yo calculo la masa del Sol y me salen 2 kilogramos, yo descarto mi cálculo. ¿Por qué? Porque no es congruente con una realidad física que esa sea la masa del Sol. Entonces, esta parte metacognitiva, como dijo la maestra Gaby, tal vez ustedes sí la usan en clase y es importante que cuando empecemos a plantear estos rediseños la empezamos a incluir. Es importante que en clase empecemos a fomentar que los estudiantes revisen solo su proceso. ¿Cómo? En base a la lógica, puedo regresar a repetir cálculos, pero sobre todo que empiecen a crear estrategias de cómo en la vida laboral van a garantizar que sus resultados fueron correctos o que su proceso está siendo el adecuado. El nivel de ser es la parte de valores. Ahí hay que tener cuidado. A veces estos niveles pueden ser confusos porque se ven como más adecuados para niveles básicos, ¿no? En primaria sí llevamos cívica y ética y honores a la bandera. ¿Qué clase de valores se tienen que implementar en la universidad? Por ejemplo, podría ser el punto de citar correctamente. Y yo paso por Turnitin las prácticas de mis alumnos para verificar que no están haciendo un plagio o que están haciendo uso de la IA. Entonces, es una clase de forma en la cual yo pienso cuáles son estos valores. Incluso, por ejemplo, el trabajo colaborativo. No va a ser lo mismo, tal vez a nivel primaria, pero yo sí tengo que verificar que dentro de los objetivos de la clase es que en algún momento empiecen a aplicar esas habilidades. Y el trabajo psicomotriz, aunque muchos
lo ignoran a niveles superiores. A niveles básicos es obvio, ¿no? Lateralidad, motriz fino. Pero ¿qué clase de competencias de nivel motriz, psicomotriz requiere un universitario? Depende de qué carrera. Si yo soy un médico, ¿qué habilidades psicomotrices requiero? Poder suturar, ¿no? Un movimiento fino. Si yo soy un licenciado en física y matemáticas, ¿requiero alguna habilidad motriz? Montar un laboratorio, un experimento, a veces el manejar las perillas. Yo recuerdo que cuando estábamos en el laboratorio nos insistían en el micrómetro, que tuviéramos cuidado con la finura con la que lo girábamos la perilla para garantizar que no lo estábamos librando. Entonces, sí hay habilidades de motrices en la universidad, pero ¿cómo las vamos a plantear? Las vamos a plantear, por ejemplo, asociadas al laboratorio, asociados a que el estudiante tenga ciertas habilidades físicas que pueden ser congruentes con su carrera. Un ingeniero tal vez necesita una habilidad motriz fina para usar un cautín. Entonces, aun cuando a veces esta área la olvidamos, sí viene incluida dentro de las cosas que podemos incluir en el poli. Tal vez más hacia las materias de laboratorio de física es donde se puede ver ese uso de habilidades motrices. Ok, antes de pasar a la matriz de Morganova-Heredia, me gustaría entonces que intentemos construir una competencia. ¿Por qué? Para que, ya les puse ahorita un ejemplo de un plan de estudios, pero es importante que eso lo usen, porque ese era el objetivo, que supieran qué partes requiere para que ustedes plantearan cómo lo harían para una materia, ¿no? Entonces, lo primero es que si yo ya tengo mi temario, en base a eso voy a construir mi competencia, ¿ok? Por ejemplo, vamos a plantear 5 temas de alguna asignatura. ¿Qué temas les gustaría? Esos temas completamente, ¿no? O sea, me pueden decir, segunda ley de Newton, diagrama de cuerpo libre, no sé, ¿qué les gustaría que pusiéramos? Sí, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, ok. Obviamente si ya está en un temario, pues tendrían que ser temas hacia mecánica, ¿no? Porque ya empezamos, o bueno, podrían ser electromagnetismo también, ¿no? Ok, otro par de temas. Digo, vamos a llenar 5 temas que se imaginen que estarían en un temario. No sé, tiro parabólico o entra dentro del diagrama de cuerpo libre. Algo importante, porque de hecho lo vamos a ver con la matriz de Morganova-Heredia. Cuando yo ya tengo los temarios, ya los tengo por unidades separados, ¿no? Entonces estamos en diagrama de cuerpo libre, por eso insisto, o nos vamos a mecánica dinámica o nos vamos a electromagnetismo, ¿no? Pensando en que sea congruente como vendría en un plan de estudios. Leyes de Newton, fricción. Okay. Por ejemplo, leyes de Newton. Fricción. Dinámica rotacional. Podría ser dinámica rotacional. No, pero como que algo que tenga que ver con dinámica, ¿no? Cuerpo rígido. Energía, cuerpo libre, no sé. Cuerpo rígido. Lagrangiano. De cuerpo rígido, por ejemplo, creo que sí lo podríamos asociar más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos fueron los temas que quedaron en mi unidad, ¿no? Me imaginaré que fue mi unidad 2, que se llama dinámica precisamente, ¿no? Y en dinámica, después de hacer nuestra discusión colegiada, ya decidimos que esos son los 5 temas que se tienen que enseñar al estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo que plantear la unidad de competencia. Es decir, ya tengo esos 5 temas, pero no me interesa solo que el alumno tenga esos 5 temas, sino qué se supone que hace con esos 5 temas, ¿no? Por ende, entonces tengo que plantear mi competencia. Tengo que escoger mi verbo, mi objeto de estudio y mi condición de desempeño, ¿no?
Pues yo pensando en los temas que escogimos, por eso no quise meter el lagrangiano que alguien pidió, yo pensaría que es temario de primer semestre, ¿no? Y es que es importante porque hay que señalar que es de primer semestre, porque dijimos que los verbos dependen en qué semestre estoy, ¿ok? En cambio, si yo ya le meto lagrangiano, estoy en quinto semestre, en teórica 1, entonces tiene que tener un nivel más complejo, ¿ok? Si yo tuviese esto, entonces tal vez nos podríamos quedar en los primeros 3. Recordar, comprender, aplicar, ¿ok? Entonces, voy a mi lista de verbos. Yo pensaría que recordar, se me hace muy básico de repente, tal vez ya nos podemos pasar a comprender o aplicar. ¿Qué me interesaría que haga el alumno? Que el alumno clasifique, que el alumno compare, que identifique, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría que identificar el alumno para que haya una aplicación de estos temas? A ver, por ejemplo, profesión, identificar, ¿vale? Ok, bueno, identificar. Va. Luego sigue el objeto de estudio. Las fuerzas que... Yo pensaría que fuerzas, ¿no? Porque en todos los temas están involucradas fuerzas. Si se dan cuenta, fuerzas no lo puse como tema, ¿cierto? Pero aunque no lo pusimos como tema, sí es precisamente fuerzas lo que engloba esos 5 temas, ¿ok? Entonces, cuando hacen su competencia o la redacción de su competencia, no es necesario que se llame exactamente igual que ninguno de los temas, pero sí que sea un objeto que englobe todo lo que estamos estudiando en esa unidad. Y me falta una condición de desempeño. A mí me interesa solamente que el alumno identifique fuerzas. bajo ciertas condiciones. Ok, tenemos que intentar ser un poco más específicos. Y ahí es donde de repente podemos jugar un poco. A mí me interesa que el alumno identifique fuerzas a partir de las interacciones, a partir de usando vectores, porque un niño de secundaria podemos pedirle que identifique fuerzas, ¿no? Pero tal vez como ya no hay tanto manejo de trigonometría, pues ya no podría plantearlo vectorialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les interesaría a ustedes? Que sea la condición, y ahí con condición hay que tener cuidado. Mi condición no puede ser un adjetivo calificativo, ¿no? No puede decir identificar fuerzas, bien. Identificar fuerzas, correctamente. Hay que pensar cuáles son las herramientas o las condiciones en las que lo va a aplicar. Por eso yo, por ejemplo, planteé identificar fuerzas usando herramientas vectoriales, no sé. Por ejemplo, para el diagrama de polígono necesitamos saber qué direcciones tiene. Ok, ¿hay algún otro que se les ocurra? Usando... Pero no estamos ya repitiendo ahí el verbo. Aquí eso es algo difícil. Cuando uso la condición de desempeño, a veces repito un verbo, pero lo único que me interesa que quede en infinitivo es el primero. En general sería bueno evitar usar un segundo verbo, pero, o vamos a poner el más y ahorita la terminamos de replantear. Entonces quedamos que con vectores, ¿verdad? Fuerzas vectoriales. Fuerzas. Vectores, con vectores. Ok. Sí, a veces es un poco difícil huir del segundo verbo, pero en general lo correcto sería evitar un segundo verbo. Ok, ¿cómo plantearíamos entonces eso con una frase? El identificar o el primer verbo en infinitivo se tiene que quedar, ¿no? Identificar fuerzas a partir de vectores, a través de vectores. Ahí no estamos usando un segundo verbo, ¿no? Identificar... Sí, yo diría fuerzas más que las fuerzas, ¿no? Y entonces aquí en este más, nada más agregaríamos a partir o mediante, ¿no? Entonces, ¿qué es ahí lo importante? Esta estructura se las van a pedir en su planteamiento. ¿Qué es lo primero que yo identifiqué? Mis temas. Pero en esos temas después tuve que plantearme qué más hay, ¿ok? Esto para la parte de temario. De hecho, si ustedes revisan los temarios, no estoy segura cómo vengan aquí en SFEM, pero los temarios suelen venir como una tablita, ¿no? Y nos dice precisamente la unidad de desempeño, si mal no me equivoco, y aquí los temarios, ¿no? El 1.1, el 1.11, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que plantear esto. En algunos planes de estudio, considerando el hecho de que hay otras taxonomías, sí incluyen otras competencias, que ya no son las competencias solamente disciplinares, porque estas serían las disciplinares, las que están asociadas a mi temario.
¿Hay alguna competencia, por ejemplo, que ustedes creen que se deba desarrollar en Física 1 que tenga que ver con las otras características? Hay una profesor? prueba de abstracción para saber qué fuerzas consideramos y qué fricción del aire. Ok. Siempre se trabaja sin considerar la fricción del aire. Es una abstracción de la realidad. Entonces es algo que el alumno desde el primer semestre tiene que hacer. Identificar qué sí puede influir y qué no puede influir. O no influye mucho, ¿no? Modelar, es un modelo. Es un modelo, al final de cuentas. En ese caso tal vez podría ser entonces identificar las condiciones. El modelo simplificado de... A ver, identificar, ok, usamos el mismo verbo. Es que yo pensaría que hay tal vez más que fuerzas, bueno, no sé de lo que dijo el profesor, sería más bien identificar las condiciones del modelo, ¿no? Está contenido en las fuerzas, ¿no? Porque es la flexión. Incluso un objeto que está en el aire experimenta una fuerza de empuje. Ok, ahí hay una cosa importante. Como en esta parte lo estamos redactando para la parte de diseño, no necesitamos poner todos, sino un objetivo que englobe algo muy general. Pero, por ejemplo, dentro de lo que dijo el profesor, tal vez ese es un tema que podríamos aclarar, ¿no? O sea, si lo consideramos que es relevante y que nos está haciendo falta, podríamos poner aquí un tema 3.1, ¿no? Y entonces consideramos fricción con el aire. Lo que yo decía es porque hay un hecho experimental que los alumnos miden y suele no resultar lo que esperaban así precisamente. Mucho es por el aire, por ejemplo, un péndulo, el mismo riel de aire uno lo lanza y hay otras condiciones que hacen que no se comporte como uno quisiera, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se le explica al alumno por qué sucede eso. Y no está en el temario, pero hay que explicárselo, ¿no? ¿Por qué no resulta lo que podría pensarse que iba a resultar? Pero entonces tal vez no podríamos incluir eso como una competencia de laboratorio. Sí, No tanto el identificar la fricción, sino tal vez interpretar. Pues ya iría más adelante, analizar. Pues está en el segundo nivel. Interpretar. Segundo nivel. Es que, por ejemplo, explicar, interpretar está ya en el segundo nivel. Un problema que llega a pasar cuando vemos una tabla de la taxonomía de Bloom, que hemos detectado que ahí hay que tener cuidado, es que hay verbos que se repiten. Estos verbos fueron planteados en inglés, entonces a veces se traducen con la misma palabra en español, pero no significaba lo mismo originalmente, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Puede que aquí yo tenga un verbo y acá tenga otro verbo, pero hay que basarnos en el nivel como para ver a qué nivel se tiene que llevar, ¿no? Entonces tal vez ahí lo que nos está faltando es en el laboratorio la capacidad de interpretar, ¿no? Interpretar las variaciones experimentales con base en la realidad del experimento, con base en los posibles errores experimentales, con base en las incertidumbres. Y entonces, ¿qué pasa? Esa ya no era una competencia de tipo cognitiva o no es profesional, es disciplinar. Sería una competencia de laboratorio, ¿ok? Que entonces sí podemos incluir en nuestro plan de estudios. Porque ahí eso es importante basándonos en la taxonomía de Marzano, empezar a incluir competencias que tengan que ver con el laboratorio, por ejemplo. O también en el caso, porque también en la teoría podemos meter programación, ¿no? O podemos meterlo desde el laboratorio. ¿Qué otras habilidades les está faltando a los alumnos para que las reflejemos ahí? Y pensemos en estas habilidades no solamente como los asociados al temario. Aquí les puse el ejemplo del temario porque eso sí o sí se lo van a tener que entregar a la DES. A la DES van a tener que hacer esas tablas. Pero pueden incluir ustedes esas otras habilidades laboratorio, habilidades psicomotrices. Profesor. Sí, ahorita me surgió una duda. Este tipo de competencias son disciplinares, efectivamente. ¿En qué momento dentro de este rediseño se tendría que utilizar aquellas competencias en las que tiene que ver el verbo, el objeto de estudio, el para qué y el cómo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver en este caso las 4 dimensiones que habíamos hablado inicialmente de la competencia? Porque pudiera ser que solamente pudiera existir este tipo de redacción de competencias. Sin embargo, también existen otro tipo de competencias donde se tiene que trabajar directamente o se tiene que definir
esa competencia de una manera más general y donde se incluyan tanto desde la parte disciplinar como del saber hacer y del saber ser. ¿En qué momento tendría que ser dentro del rediseño? Ok, profesor, creo que me quedó un poco confusa su pregunta. Voy a intentar responderla y si no le estoy respondiendo, dígame para que la retomemos. En este caso, dentro de los planes de estudio hay una parte, por ejemplo, dedicada al laboratorio, que tradicionalmente, al menos lo que a mí me pasa en OPIEM, es que me dice 15 prácticas y me da los nombres, ¿no? Pero en esa tabla podemos empezar a incluir, por ejemplo, las competencias psicomotrices u otras competencias. Y la parte de competencias asociadas a el saber ser o metacognitivas, las podemos incluir en el objetivo general del programa. Entonces, en el objetivo general del programa hay un párrafo redactado que te narra muy general de qué trata la materia. Esas otras competencias ahí las podemos incluir. E incluso ahí tomando en cuenta entonces que el plan de estudios no te dicta, porque al final hay libertad de cátedra, pero se sugiere entonces estrategias didácticas, entonces ahí puede también incluir cosas, ¿no? Asociados a trabajo colaborativo. Incluso en la redacción hay una parte en la que ustedes pueden proponer herramientas de evaluación, ¿no? Ustedes pueden proponer, hay que hacer un ensayo, exposiciones, el profesor sigue teniendo libertad de cátedra, pero es ahí donde ustedes empiezan a incluir cosas que consideran que puede fortalecer a los planes, ¿no? Sí, en esa parte. Creo que tal vez habría sido útil traer un plan de estudios, pero no lo incluí. Ok, ¿dudas del uso de la tabla? Cuando lo apliquemos. La verdad es que sí requiere práctica. Sobre todo yo pensaría que tal vez justamente en esa parte. Redacción no fue algo que estuvimos practicando necesariamente en la escuela, ¿no? Y no es lo mismo redactar la forma en la que nos los están pidiendo que redactar un artículo. Tienen sus modificaciones, ¿no? Entonces eso a veces nos hace falta. En particular, insisto, les voy a dar un Classroom donde pueden encontrar esta tabla. Si no, de todos modos se la mando a la maestra Leo para que se las comparta. Hay otras, pueden encontrar en muchas versiones. Esta a mí me gusta porque me permite entender de lo que dice, cómo se lo aplico luego a mis alumnos, ¿no? Porque ese es luego otro reto. Ok, el temario ya me dijo eso. Y yo, maestro, ¿cómo lo aplico en mi clase? Porque a veces son indicaciones que nos pueden parecer ambiguas o vagas, ¿no? Yo hay también una idea, sugerencia, porque sí. Estamos trabajando en esto, ¿no? O sea, sí, efectivamente, sobre todo la condición de desempeño es muy complicado esto de evadir el verbo y escribirla, pero sí ayuda mucho, o sea, tener en cada, vamos a decir, cada uno de los tres elementos, pues una tabla que nos guíe y ya nada más hacer como el juego combinatorio de que, a ver, elige tu verbo, cualquiera de todos estos, ¿no? Claro. Luego elige el objeto de estudio y luego la condición. Y otra forma de poder verlo es que el verbo también sea una acción que podamos observar. Claro, de hecho, bueno, esa es la ventaja que yo le veo aquí, que como aquí ya me da acciones, esa acción está asociada precisamente al verbo de cada nivel, porque eso es importante, para poder evaluarlo, tiene que ser algo medible, ¿no? Pero me refiero a que a lo mejor otra forma de poder verlo, en lugar de verbo, objeto, estudio y condición de desempeño, es lo que observo, lo que conoce y el contexto. Porque luego así como que si nos cuesta trabajo a ver en qué condición de desempeño, pues que sea cómo lo hace, pues puedo pensar mil formas de que lo haga, pero no tengo una guía y empiezo a confundir con acciones observables. Sí, eso hay que tener bastante cuidado, lo que señala el maestro Paul. Una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que cuando construyo el plan, nosotros hicimos un ejemplo aquí, ¿no? La unidad 2 de dinámica en física 1, pero al final de cuentas física va a tener varias unidades, ¿no? Cada unidad va a tener su propio, con su propia competencia redactada de manera correcta, pero hay que redactar una competencia general del curso, ¿ok? La macrocompetencia, esa competencia tiene que tener la misma estructura, ¿ok? Pero ahí hay un detalle con el que hay que tener cuidado. Mi verbo general del curso tiene que estar arriba de mis demás verbos, ¿ok? Entonces, si yo escogí aquí identificar, y en la unidad 3 yo ya tengo calcular, que es en aplicar, ¿no? Calcular. Y tiene una cuarta unidad que dice simular. No sé por qué los vamos a poner a simular con programación en algo. Entonces, yo no puedo escoger un verbo de aquí, del primer nivel, para redactar mi macrocompetencia.
porque la macrocompetencia, como es el objetivo general, tiene que ser mayor a los objetivos específicos, como ocurre en un proyecto, ¿no? El objetivo general me desglosa todo y los objetivos particulares pues son acciones pequeñas. Lo mismo pasa en esta redacción, la macrocompetencia tiene que tener un nivel igual o mayor que todos los demás. Entonces, por ejemplo, simular estaba aquí. Entonces, para poder yo escoger mi macrocompetencia tengo que usar del nivel aplicar o en adelante. En general, con que lo usemos al mismo nivel que la mayor es suficiente. Pero no puedo regresarme a niveles anteriores porque ya no tendría coherencia, ¿no? La macrocompetencia tiene que ser superior o la suma de todas las demás competencias. ¿Ok? Entonces es importante que se tenga cuidado con eso. ¿Hay dudas con eso? No, yo diría que ahí la revisión que uno tiene que hacer ya que están los programas, pues ver efectivamente la coherencia, ¿no? Sí. Que no vayas a tener una del sexto usando elementos que están en la primera o segunda categoría. Sí, si no te la van a rechazar. Y luego también hay un tema ahí como muy complejo que es como enseñar teoría de conjuntos, porque hay uno que dice esta competencia está contenida en esta y otro dice que no es al revés. Entonces digo, si seguimos Bloom, pues está bien, pero hay otros que me dicen, no, por ejemplo, estructurar debe ser una más básica, ¿no? Y pues hay temas ahí de cómo sabemos cuál competencia está contenida dentro de cuál, o qué dentro de cuál. Justamente eso se genera por esta problemática de que la teoría, el mismo verbo puede considerarse en varios niveles, ¿no? Dependiendo de la profundidad que le hagas, pero a veces esto nos puede ayudar para hacer un intercambio, ¿no? De sinónimos y intentar evitar ese problema administrativo. Oye, cuando eso ocurre, uno, por ejemplo, en el caso del poli, debe uno consultar a la 10 en el caso particular, ¿no? Para que después no sea un problema. Y yo ahí lo vería al revés, o sea, es ponerse de acuerdo desde aquí, desde adentro, porque los expertos somos nosotros en la parte matemática, ¿no? O sea, me pasó mucho, por ejemplo, con el verbo demostrar, ¿no? O sea, el concepto de demostrar para un matemático es bien particular, pero si yo lo hablaba, oye, demostrar, ellos lo entendían como, pues me pones algo enfrente, pero no es eso, o sea, para nosotros matemáticos demostrar es un verbo sagrado, casi, ¿no? Muy distinto a lo que ellos entienden por demostrar. Hay que tomar en cuenta eso cuando hacemos estas revisiones. Estas revisiones no necesariamente, en parte por cuestiones de personal, etcétera, lo va a revisar alguien experto en la disciplina. Lo revisan personas expertos en pedagogía. ¿Qué revisan los expertos en pedagogía? El uso del lenguaje. Y justamente lo que acaba de decir el profesor es una situación, por ejemplo, simular. Simular está en aplicar, pero una simulación puede ser algo muy complejo. Podría ser una simulación computacional muy compleja que podría quedar en la parte crear, ¿no? Y justamente nosotros también tenemos ese problema en la parte de ingeniería. Luego usamos verbos y nos dicen, pero eso es muy simple. Y es como que es muy simple si eso es una tesis. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que tomar en cuenta eso, que al momento de que nos evalúen, no nos va a evaluar una persona que necesariamente entienda qué significa ese verbo aquí. Entonces, hay que tener cuidado con la estructura o a veces incluso jugar con sinónimos, ¿no? Ok, y en lugar de ¿cuál otro te doy? O incluso, sí me atrevería a señalar, hacer observaciones, ¿no? Porque esa discusión con los pedagogos no es que los pedagogos no les quieran dar la razón, es que lo que ellos estudiaron fue diferente. Ese es el punto justamente. Y eso es un choque. Su perspectiva de ellos no va formada en una carrera de matemáticas, o sea, es una perspectiva más didáctica, más educativa, pedagógica, mientras que acaban, o sea, con ese verbo demostrar que ya me han pasado varias veces, sí parecen dos lenguajes distintos, aunque la palabra sea la misma, ¿no? Sí, ahí en ese sentido temo que eso sí es una discusión que no se van a poder evitar, ¿no? Y es que justamente ocurre eso, por eso es importante cuando tenemos esta parte que nos acerca, ¿no? Las matemáticas educativas, la física educativa, porque al estudiar los dos lados, es más fácil que le digamos al pedagogo, no, es que mire, lo que yo quería decir era esto, ¿no? Pero es una cuestión de tener ahí un poco de cuidado. Sí, por ejemplo, si tú buscas aquí, creo que demostrar, creo que viene por el nivel medio, pero para nosotros pues ya es un nivel avanzado, ¿no? Ahí está el ejemplo. Sí, es que demostrar no es justamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí tengan cuidado con esa parte. Insisto, es una guía general y es justamente esa problemática de esto, ¿no? Insisto, no hay una definición estandarizada, no hay una tabla de Bloom aceptada internacionalmente. Esta es la que a mí me ha funcionado bastante. De hecho, en algún momento hemos cuestionado esa parte. Tal vez sería importante cuestionar los verbos por disciplina, porque el mismo verbo no significa lo mismo en las diferentes áreas. Ok, entonces, bueno, ya vimos un ejemplo y ahora, una cosa importante al momento de hacer un plan de estudios es
¿Cómo lo ordeno? Hay cosas que ordenamos de manera tradicional, ¿no? Yo puedo decidir que primero va diagrama de cuerpo libre antes que cuerpo rígido. Me parecería natural. Pero cuando tenemos todo el temario, cuando tenemos toda la carrera, hay que generar una forma de ordenar cómo van a ir los temas. También es importante, que no sé si lo van a aplicar aquí, pero el modelo por competencias no considera, cuando tienes que tomar una materia antes, no considera seriación. Eso va a ser un problema, les soy honesto, porque yo lo vivo en la UPIEM, en que el alumno quiere tomar análisis, ecuaciones diferenciales sin haber pasado cálculo. Pero es una realidad de la forma en la que se establece institucionalmente la parte de competencias. Entonces, hay que hacer énfasis, ya que lo implementen, de sugerir al alumno una secuencia lógica. O sea, de hecho, esa problemática ya la estamos teniendo con la nueva carrera de matemática algorítmica, porque está diseñada sin esa necesidad. seriaciones o prerequisitos, pero al menos yo he visto que aquí en la FM es fuerte esta figura del tutor, asesor o del tutor que orienta al alumno para restringirle, digo, oye, está bien que quieras llevar cálculo 3 y cálculo 1 al principio, pero pues no te va a funcionar. Digo, habrá quien de repente sí traiga suficientes conocimientos, porque sí hay ese tipo de alumnos, y se puede permitir. La de tutor está desvirtuada en la escuela. ¿El tutor qué, perdón? La palabra tutor está desvirtuada en la escuela. Era otra cosa cuando comenzó la escuela. Consejero. Sí, como tutor consejero. Sí, pero al final, la verdad es una práctica muy buena, les sugeriría que procuren que se quede, porque esa es una realidad, institucionalmente eso se pierde, y es una de las problemáticas que sinceramente estudiando este tema le va a la parte de competencias, porque sí hay cierto orden que se requiere, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo 150 temas, que decidí que era mi temario, tengo 75, ¿en qué orden los pongo? Bueno, hay ciertos órdenes tradicionales, ¿no? Yo aquí les puse, por ejemplo, que esto fuera dinámica y pensamos en puros temas de dinámica, ¿no? De hecho, cuando me metieron temas de cinemática, no se los anoté. Pero a veces la forma en la que damos los temas puede ser que varíe un poco y que sea equivalente, ¿no? Por ejemplo, hay algún cuestionamiento, ¿tenemos que empezar en fuerzas con mecánica? ¿O podríamos empezar con termodinámica? Ahí depende de muchas cosas cómo están estructuradas, y eso puede ser una cosa que genere ruido al momento de plantear esto. O incluso cuando tengo las competencias, ¿vieron la lista de 27 competencias? ¿Cómo decido cuál era más importante? ¿Se dan cuenta? Tuning, la más importante, consideraba la de abstraer, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Con una carrera enfocada en ciencias exactas, ¿no? Que sea lo primero que espero de un estudiante. Pero hacer estos ordenamientos a veces puede ser confuso. Entonces, o muy complicado. Entonces, una herramienta que les voy a enseñar es la matriz de Morganov-Heredia. Esta matriz ya ha sido usada para a los planes de la SEP en los años 50. De hecho, los planes de la SEP ya no se plantea con esta herramienta, pero se plantearon. Sin embargo, todavía se utiliza, como vamos a ver al final, algunos programas de posgrado de Guadalajara se han estado planteando usando esta herramienta. ¿Cómo sirve esta herramienta? Primero que nada, esta herramienta me va a permitir jerarquizar, la jerarquización que me va a decir el orden en el que hay que ver los temas, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa a veces en las materias, que veo un tema y es como, pero es que este tema necesitaba primero esta teoría, si no les explico primero esta teoría no puedo ir a ese tema. Entonces, la idea es que como hacemos una diálogo entre maestros, procuramos que no nos pase que el temario tenga esas incongruencias. Para esta jerarquización podemos ordenar dos cosas, o temas o competencias. En el caso de temas, pues vamos a tener esta clase de cosas, diagrama de cuerpo libre, leyes de Newton, y en el caso de competencias, pues las que ustedes establezcan. En particular, sugeriría que separen las disciplinares de las de otro tipo, porque las disciplinares claramente quedan asociadas con su temario. Pero las otras competencias, las competencias blandas, las competencias complementarias, ¿cómo las ordeno? Pues me puede servir esta herramienta. Entonces, es importante, solo analizo ítems de la misma naturaleza. Si son temas, solo temas. Si son competencias, solo competencias. Una vez que yo ya tenga todos los ítems que voy a comparar, es decir, yo ya decidí cuáles son todos los temas que se tienen que enseñar en termodinámica, voy a proceder a hacer una discusión colegiada. En este caso, ¿con quién correspondería? Con la academia, donde van a discutir esa materia. Y entre todos van a intentar responder esta pregunta. ¿El ítem A es prerequisito para el ítem B? Entonces yo preguntaría aquí, ¿diagrama de cuerpo libre es prerequisito para saber las leyes de Newton?
si yo no sé hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿puedo implementar las leyes de Newton? Y pues vamos a discutir, ¿no? Sí, no, ¿por qué? Si se puede. Ahora, también ahí hay que tomar en cuenta, puede que se pueda, pero habría que cuestionarnos, ¿es el nivel adecuado para aquí? ¿Es el nivel de formalidad o de orden que debería tener el estudiante? Pues ahí habrá sus opiniones. Cuando lleguemos a una respuesta de esta pregunta, las vamos a ir ordenando en una matriz. Esta matriz va a tener diferentes renglones. Los renglones van a representar cada uno de mis ítems y las columnas el resto de los ítems. Por ejemplo, aquí este ejemplo vamos a analizar 3 ítems, ¿no? El ítem A, el ítem B y el ítem C. En esta columna sería el ítem A otra vez, el ítem B y el ítem C. Entonces, a la pregunta, si A era un prerequisito para B, lo contesto en la entrada A, B, ¿no? De ese modo, si yo tuve un sí, voy a colocar un 1, y si yo tuve un no, voy a colocar un 0. Nosotros decidimos que sí, le puse un 1, y entonces paso a la siguiente pregunta. ¿A es un prerequisito para C? Lo mismo, ¿no? Si es un sí, pongo un 1, si es un no, pongo un 0. En este caso, si se dan cuenta, aquí dejé una línea, porque no tiene sentido comparar al mismo tema consigo mismo. Por ende, en esta matriz, la diagonal principal va a quedar vacía. Si yo sigo con la discusión, al final, pues voy a tener una matriz cuadrada con la diagonal nula, la llamaré, o bueno, sin entradas, y que será llena de unos y ceros, ¿no? ¿Cómo sería binaria, ¿no? Binaria. Ok, en este caso, ¿cómo me va a ayudar esto a ordenar los temas? Una vez que yo ya llené la matriz, que ya discutimos todos los temas del temario, voy a hacer la suma de manera horizontal, por renglón. Y eso me va a dar un valor. Por ejemplo, el ítem A se asoció a un valor 1, el ítem B a un valor 0 y el ítem C a un valor 2. ¿Por qué? Porque de ese modo, si sumo aquí el 1 al 0, el 0 al 0, el 1 al 1, cada ítem tendrá un valor. Estos valores me van a ayudar a jerarquizarlo. De modo que, ¿cuál es el primer tema que hay que enseñar? El tema C. ¿Por qué enseño primero el tema C? Porque la pregunta era ¿cuál es el prerequisito? Entonces, si yo no enseño C, voy a tener problemas en algún otro momento, porque C salió como el tema que más se requería antes que el otro. La ventaja de esto, es un tanto tardado estas discusiones, pero es que me permite analizar los temas por pares. Porque cuando estamos pensando en los 70 temas que puede llegar a tener un temario, nos empezamos a confundir entre toda la discusión. Al hacerlo de manera por parejas, esa discusión se reduce a solo una pregunta a la vez y solo hacer un comparativo a la vez. En este ejemplo, pues tenemos que C vale 2, A vale 1 y B vale 0. ¿Qué pasa si tengo mismos valores? De hecho, esa es una situación que llega a pasar. Podemos ser que tengamos empates. En el caso de los empates, la teoría clásica de Morganov-Heredia lo que nos dice es que se regresa a la discusión para determinar el desempate. O sea, si tuve 1 y un 2 y un 2, pues nada más cuáles hay que desempatar, las dos que tuvieron un 2, ¿ok? En una propuesta que estamos haciendo actualmente para un artículo, nuestra propuesta es que en lugar de solo sumar los renglones, hagamos una suma por columnas, porque la suma por columnas me permite ver la correlación de todos los temas, no solamente como qué fue prerequisito, sino qué cosas se generaron con el anterior. Y en algunas cosas que ya hemos probado, haciéndolo también en comparación con software y presentándolo en congresos internacionales, obtenemos resultados semejantes al desempate por profesores. ¿Por qué? Porque esto se puede analizar también con teoría de grafos, que ya lo estamos haciendo, y hacerle cálculos a otras cosas. De hecho, una cosa interesante de este truco es que al hacer una estructura matemática hemos encontrado que se le pueden calcular otras cosas para dar propuestas para temarios, pero eso está en pañales, eso es parte de nuestra investigación, ¿no? Pero una primera propuesta es, o se regresa a desempatar con otra discusión colegiada, o lo que ya hemos verificado con otros artículos es sumo las columnas y el valor de columna es el que me ayuda a determinar el desempate. Por ejemplo, aquí tengo 1, 0 y 1, 1, 1 y 0 y 0, ¿no? Entre B y C, este vale 2, este vale 0, pues B le va a ganar a C, ¿no? De ese modo, pues podemos hacerlo relativamente rápido. Me llama mucho la atención, sobre todo en este tema polémico y controversial, que son las competencias actitudinales y que ahorita también se están evaluando,
que comentaste que también la podríamos meter a una matriz. Y bueno, yo ahí sí tengo una idea distinta, ¿no? O sea, las competencias son transversales, ¿no? O sea, deben recorrer toda la, pues la carrera. Por ejemplo, el alumno debate con respeto, el alumno no interrumpe, el alumno participa, el alumno sabe trabajar en equipo. Ahí, ¿cómo podría hacer ese comparativo de qué es más importante? ¿Que el alumno sea respetuoso o que el alumno trabaje en equipo cuando quiero las dos cosas siempre, ¿no? Ahí, en la parte de justamente porque sí hemos hecho esa discusión, la llevé a cabo hace un año, con profesores en particular, y invitamos a los maestros de las habilidades blandas, porque en la ingeniería sí tenemos maestros de comunicación, liderazgo, etcétera. Y lo que encontramos, o tal vez ahí lo que estás jerarquizando, no es el punto de que no las enseñes, pero tal vez en los primeros semestres habrá primero algunas cosas que dar más énfasis que en los últimos. No porque no me interese que el alumno sea respetuoso, pero tal vez si yo fomento en primeros semestres primero trabajar en equipo, después la comunicación sea algo que se genere de esa parte, o al contrario, si no se comunican, ¿cómo trabajan en equipo, no? Entonces, yo ahí lo que sugiero es que no se jerarquicen con las disciplinarias, ¿no? O sea, actitudinales con actitudinales, y no significa que no las enseñes, sino que tal vez dices, en los primeros semestres, en el párrafo de descripción, pongamos más énfasis a trabajar en equipo, comunicación. Por ejemplo, tal vez pedirle a un alumno de primer semestre el uso correcto de citación para evitar el plagio, que será una cuestión de honestidad. No es que no sea válido, pero tal vez en el bachillerato no ha dado esa formalidad. Y en cambio es algo que, digo, en tercero, ahora sí ya es algo que se está especificando en el plan de estudios, ¿no? En laboratorio. Los reportes deben de cumplir criterios de honestidad. Pero ¿qué fue lo que pasa ahí? No es que no en primero no me importara que fueran deshonestos, ¿no? Pero al jerarquizarlo tal vez en otro momento es donde le voy a dar más énfasis. ¿Profesor? Por ejemplo, ahí también hay niveles, ¿no? Tomando el ejemplo de la asignación, a lo mejor yo lo que hago en mis grupos de primero para los reportes, los obligo a que pongan una sección de bibliografía. No pongo énfasis en que esté en formato APA, porque lo que quiero fomentar es que tienen que citar, fomentar a los de segundo, entonces si ya es la misma acción, digamos, tienen que poner bibliografía, pero ya es otro nivel. Entonces sí son transversales, pero también pueden ir subiendo de nivel, ¿no? De exigencia. Además, recordemos que el punto de jerarquizarlas no significa que no los voy a ver, ¿no? O sea, es como si en un temario jerarquizar y nada más te enseño la primera unidad. Los temarios son muy largos, sería mejor hasta partir algunas materias, pero sí me queda claro que si no te enseñé lo primero, no vas a poder llegar a lo último, porque al haberlo jerarquizado me queda claro que sin los temas del principio no tenías las bases para llegar después, ¿no? Por ejemplo, pensaría en física, necesitamos empezar con vectores. ¿Por qué? Porque si yo no veo vectores, voy a tener problemas luego en cinemática, luego problemas en dinámica, ¿no? En electromagnetismo, aunque sea de otro curso. Entonces, esa parte de jerarquización me ayuda a identificar eso, pero no es como algo tan estricto, ¿no? Y la verdad es que jerarquizar actitudinales y habilidades blandas es un reto bastante grande. No, nosotros no lo acabamos. Y perdón, ahí mismo otra que también me está generando ahí, pues, entre polémica y que sí se ve muy difícil, ¿no? El Politécnico en su modelo educativo ahorita trae ejes que llaman también ejes transversales, entre ellos está sustentabilidad, internacionalización, pero por ejemplo estos de perspectiva de género, de no violencia, en ese sentido, ¿cómo los podemos jerarquizar? Porque si ahí no puedo decir, o sea, ya es otro debate más difícil, ¿no? Sí, es que esta matriz solo sirve para de una sola clase. Entonces, si van a hacer tus temas de... Sí, pero por ejemplo esos de la... ahí yo creo que nosotros vamos a necesitar mucha educación para... Bueno, yo hasta donde yo sé, los ejes transversales no tienen que aparecer en el plan de estudios. Aparecen en la planeación didáctica de los profesores y tenemos que incluirlo como actividades en nuestra clase, pero no necesariamente vienen asociados a el temario. Que en este caso, según yo, esos no los tienen que definir ahorita, porque además esos sí son de cada profesor. Y ahí de repente es un poco el ser creativos con qué cosas podemos ponerles, ¿no? O sea, por ejemplo, en particular, yo para internalización lo que he hecho es incluyo materiales en inglés en mi clase. Sí, no, ahí se es sale algo para la planeación, sencillo.
digamos, a Pero nivel otros. donde sí en el programa debe uno declarar de alguna forma que se consideraron estos ejes. O sea, sustentabilidad pues, sería más sencillo, preserva el medio ambiente, pero los temas de perspectiva de género y no violencia luego generan muchas complicaciones para poder acordar una redacción, porque hay quien sí totalmente, quien no totalmente y quien todo contra todo. Sí, la verdad es que eso también ahí depende mucho de la parte de disciplina, ¿no? Porque no sé, a mí me ha pasado, o sea, me dicen ese punto de mete perspectiva de género en tu clase de cálculo y es como, no es que no lo quiera meter, pero no veo como mis temas, porque en particular yo estando en la UPM es una escuela con su enfoque multidisciplinario, sí hay materias donde es muy fácil que incluyan esos temas, ¿no? Pero hay temas que no. Y hasta donde tengo presentes no sería necesario que se jerarquizaran, como señaló la doctora, y según yo no deberían de incluirlos, según yo eso ya va en la planeación, pero si no pues quedaría en el general y ahí tal vez el punto de repente de sí ser creativos, ¿no? ¿Cómo incluyo sustentabilidad? Hasta el manejo de los materiales en la escuela, ¿no? Por ejemplo, una cosa que pasa en los laboratorios, no lo tengo presente, pero sí recuerdo que la UNAM nos hacían separar los residuos de laboratorio. Había un bote solo para alambres, un bote solo para plásticos, que bueno, están los generales, pero de laboratorio había cosas como hasta más específicas, ¿no? Maestra. Ale, yo estoy muy interesada porque en el caso de los laboratorios sí vamos a tener que dirigirnos hacia qué es lo que queremos que aprendan los estudiantes a separarlos de la teoría, pero me gustaría invitarte a que vengas de nuevo con nosotros porque ahorita ya son las 3. Entonces, me gustaría que y continuar para ver los planes. Sí, claro, profesora. De hecho, básicamente ya acabó de la herramienta. Aquí nada más les pongo de ejemplo 2 artículos que han utilizado. Este es el artículo de Ramírez y colaboradores, que de hecho se hizo con unas encuestas aquí en la SFEM, jerarquizando las 8 competencias que consideran más aplicables dentro del proyecto Tuning. Y este otro ejemplo me pareció interesante porque es de 2023 y es la matriz de Morganova Heredia que nos reportan para la creación del posgrado en la Universidad de Guadalajara. Puse este ejemplo porque aunque mencioné que desde los 50 se sigue utilizando y se sigue utilizando hasta para plantear posgrados aquí en el país. De hecho hay varios estudios también que la implementan en medicina. Los programas médicos han estado siendo evaluados bastante con esta herramienta. En este caso ellos consideraron estas competencias y fueron las que señalaron. Estas competencias no se parecen a lo que vimos porque lo que dijimos, la estructura que vimos de verbo, objeto, el poli, ¿no? No es que a fuerza las competencias se tengan que redactar así de manera general, pero el poli sí lo pide de esa forma. Pues muchas gracias por su atención. Si quieren les paso algunas referencias. En particular, a mí me parece que podría ser interesante para que lo revisen o incluso útil. Tenemos algunos trabajos como este de Hernández que nos habla de cómo fue el rediseño curricular. Entonces, algunas universidades van llevando una bitácora de cómo fue su proceso y al final lo publican. Y es una experiencia muy interesante porque podemos leer cómo consideraron las materias, qué experiencias tuvieron. De hecho, este trabajo de Hernández nos dice que notaron que hubo una mejor comprensión de los temas cuando se rediseñaron la secuenciación de temas, porque había temas que al estar en desorden, el alumno no terminaba de comprender ciertas características. Entonces, digo, ya que están haciendo su proceso, podrían agarrar, revisar otros rediseños o publicar ustedes un rediseño, ¿no? Es un trabajo interesante. Las demás referencias y les estoy dejando aquí un código de Classroom. En ese código de Classroom pueden encontrar varios materiales. Ahí van a encontrar el PDF de la tabla que les acabo de mostrar. Hay un instructivo que detalla más ejemplos, esto del verbo, objeto, condición de desempeño. Hay una actividad que les dice, si yo ya planteé cuáles fueron mis objetivos, ¿cómo hago una actividad de clase? O sea, ¿cómo es una actividad de clase que vaya al punto de analizar? De hecho, las actividades que están ahí no son todas son mías, algunas son de colegas que recabé y que cumplen diferentes niveles de la taxonomía, ¿ok? Para que nos vayamos dando cuenta cómo una actividad puede cumplir un nivel diferente. O que a veces tenemos que pedir cálculos y cosas, es que no es lo mismo que yo nada más le pida el cálculo a que le pida un proyecto.
que incluye el cálculo, pero además la redacción de materiales, el reporte y cómo está interpretando. Eso ya implica competencias. Estoy viendo ahí comunicación, análisis, síntesis. Entonces, insisto, no les vamos a pedir menos, de hecho les estamos pidiendo que hagan más cosas. En general ahí también si quieren pueden consultar el temario, hay un poco más sobre el proyecto Tuning o materiales que les podrán ser útiles. En algún momento, por si a alguien le interesa participar, vamos a hacer un análisis de Morgano Heredia para un temario como parte de tesis doctoral. Pero es un ejemplo nada más para una materia, entonces tal vez si ustedes todavía no la han desarrollado, podrían, si les interesa, colaborar en tipo para comentar sobre esta materia y así van viendo cómo se implementa para que ya tengan práctica con la suya. En particular, no sé, también si comento del software, si les es útil. Pues sí, en un momento que se publique. En general se está trabajando con un software porque el manejo de la matriz en algún momento puede ser un poco revuelto cuando analizamos una matriz de 70 por 70. Entonces, con un estudiante de licenciatura se está trabajando en un software, ya está algo avanzado, entonces esperamos que en lo que ustedes terminan de plantear cosas, tal vez ya podría estar disponible para que lo usen y se ayuden con su análisis, porque ya que terminas la discusión, ya te da todo analizado, con criterios de desempate. Ahí viene la presentación, ¿verdad? No, la presentación si quiere la subo, profesor. De todos modos, todo el material que vimos en la presentación, tuning, la matriz, ejemplos o más documentos, de hecho ahí viene señalado el nombre, ¿no? Ejemplo de actividades, ahí lo pueden ir revisando. De todos modos, veo si tengo más material, porque esto es parte de un curso que ya se implementó aquí en el Poli, dentro de las actividades de formación docente. Entonces, chicos, si hay algún otro material que les pueda incluir. Gracias, Ale. Yo una última, perdón por tanta participación, Adelante, sobre todo a través de la doctora Rueda, si pudiera visitarnos en la comisión de rediseño, o sea, o relacionándose con la Academia de Física Experimental, pues hacer comentarios muy similares a esto, porque nos ayudaría mucho, sobre todo a los otros perfiles de la academia, a muchos profesores que no pues tienen el concepto global de cómo se hace el rediseño. Claro, profesor, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesores. Yo sé que es un tema difícil, porque yo también viví ese golpe de enfrentarme a estos temas cuando empecé a acercarme a la física educativa, y es confuso porque estos temas se acercan mucho a las ciencias sociales, y nuestra metodología es completamente diferente. El no tener una definición, cuando lo primero que uno hace es definir, son cosas que son chocantes, son cosas que me parece normal que nos causen conflicto. Pero así como nosotros le estamos pidiendo a los estudiantes que ellos crezcan, que mejoren, que aprendan cosas que no han aprendido y que son difíciles, pues pensaré que desde nuestra parte profesional, aquí están apuestas nuestras competencias, ¿no? Salirnos de nuestra zona de confort, aprender cosas de una disciplina que no fue necesariamente la que estudiamos cuando nos formamos, y crecer en esa parte es un reto. Y en ese sentido creo que hay profesores que son bastante accesibles. Yo señalaré a la doctora Luz María, porque pues ella fue la que me formó y la que me acercó a ello. Tenemos a los profesores del CICATA de Física Educativa, los maestros de Matemáticas Educativas. Bueno, pues en este caso, además que me invitó el profesor, desde luego que en lo que les pueda ayudar, ¿no? Y claro que entiendo que es muy chocante, pero no es porque esté mal, es porque a veces es ajeno a lo que hemos hecho y es una disciplina con características diferentes. ¿Ok? E insisto, eso no los limita a su libertad de cátedra, ¿no? Su libertad de cátedra es una cosa, hacer esta parte administrativa es otra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Ale, y está la lista de la Academia de Física Experimental afuera. Gracias.